¡Atención! Atención, así arrancamos acá esta tarde en la pantalla de Crónica HD. Vuelve el fútbol. La novedad es que vuelve el fútbol. Lo que te vamos a contar ahora, ya mismo en el arranque, es cómo es que vuelve el fútbol. Todavía no empezaron a entrenar. Ya van a empezar. Pero antes de empezar a entrenar, ¿qué es lo que surgió? Que ya hay 19 casos positivos en los clubes. Positivos para COVID-19, claramente. Y estamos hablando de los clubes de primera, de la primera división. Buenas noches, bienvenidos todos a esto que es Hagamos Números, que hoy arrancamos con esta música tan particular. Mirá, escucha, recordarán qué es esto. A mí me hace acordar a cada domingo ahí esperando que arranque a las... ¿Qué hora era? ¿A las 9? ¿A las 10 de la noche? A las 10 de la noche arrancaba ahí Macaya Márquez y uno estaba esperando que pasen el resumen. Esto era fútbol de primera, pero... ¿Por qué traemos esta música a colación? Porque ahora en el arranque nomás, después nos metemos con un montón de temas más que tenemos esta noche, te vamos a contar qué está pasando en la Argentina con la vuelta del fútbol. Mientras se juega la Champions League y todas estas cosas que uno va viendo, porque es desesperado, lo que nos gusta, estamos desesperados por mirar fútbol, entonces la Champions League hoy, mañana, pasado, todos los partidos los vamos mirando, pero acá en Argentina... están pasando cosas, dijo alguna vez alguien. Arranco esta noche saludando a mi compañera Lorena Toso. Buenas noches, Lorena. ¿Cómo va, Agustín? Buenas noches a todos. Y sí, vuelve el fútbol, vuelven los entrenamientos en rigor de verdad, porque fecha no hay, ya te vamos a contar todos. Pero lo que decían nuestras placas, empezamos con casos positivos. Son 19 y son pertenecientes a una enorme cantidad de clubes. Los voy a mencionar, no a todos, pero sí los clubes. Tenemos 2 en Vélez, 2 en Independiente, hasta el momento 2 en Boca. 4 en Banfield, 2 de los cuales ya eran positivos antes de que comenzara toda la historia, 1 en River y el resto son de Tigre, que Tigre, recordemos, no está en primera, pero como juega Copa Libertadores, también entra dentro de los que empiezan a entrenar. ¿Cuándo? Mañana. Mira esto, qué lindo. ¿Podemos volver a ponerlo? Que me encanta el entrenar. A ver. Mira qué lindo. Mirá, ahí va. Mirá. El señor Ginés González García, fanático de Racing Club de Avellaneda. Con el 1, Ginés González García. Lo pusimos con 1, 2, 3, 4. No le pusimos número de jugador porque en realidad tiene que ver con los que participaron de la famosa reunión. Sí. El Chiqui Tapia con el número 2. Chiqui Tapia. A entrenar. Titular de la AFA. Qué estilizado. Número 3. El número 3, Matías Lamens, el ministro de Deporte y Turismo, el hombre en cuestión para poder resolver toda esta historia que venía además de dilaciones, una atrás de la otra. Hincha del Cuervo, el señor Lamens. Muy bien, qué bueno que vamos con todo eso. El número 4, señor Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Los 4 más importantes de esa reunión. Una reunión que, como decíamos, venía postergadísima. Cafiero te la debo, pero creo que es bostero. Me parece que es bostero, Hincha de Boca, digamos, para que nadie se ofenda. No, porque si yo soy bostera y soy hincha de Boca y está todo en el mismo combo, está todo más que bien. En esa reunión, postergadísima reunión, lo que se hizo fue finalmente dar a conocer qué es lo que va a pasar a partir de mañana. Mañana empiezan los entrenamientos, vuelven los entrenamientos, pero nosotros preparamos material para contarles exactamente, en medio de todo esto que les contamos sobre los positivos, y por eso también ponemos aquí la polémica acerca de cómo va a seguir el asunto. ¿De qué se trata esto de la vuelta de los entrenamientos? A ver, ¿de qué se trata? El entrenar. Y como no podía ser de otra manera... Entrenar con protocolo. Como no podía ser de otra manera, lo armamos como en fútbol de primera, con una cancha de fútbol. A ver. Así lo armamos. Y vamos a empezar por el fondo con los testeos. Ahí, en el arco, los testeos. Mirá, podríamos hacer un programa de fútbol nosotros. Podríamos hacer un programa de fútbol, no sí. está mal. Nos pelearíamos, ¿sabés cómo, no? Boca River. Vamos a empezar con los testeos. Dale. Nos vamos a quedar en los testeos. ¿Por qué? Porque en los testeos tenemos uno de los mayores conflictos de toda esta historia. En esa reunión se resolvió cómo se iba a llevar adelante el asunto del protocolo del que hablaremos después. Hago un pequeño paréntesis. Sí, hágame. En este caso, de estos positivos que vos citabas recién, 19 jugadores, son todos asintomáticos. O sea, son todos tipos que fueron, me presento, háganme el test. Uy, tengo COVID. Menos 2. Pero esos que eran sintomáticos ya habían sido testeados antes de estos testeos que empezaron 72 horas antes de regresar
al fútbol, a los entrenamientos el día de mañana. Claro, pero son casos, digo, como si cualquiera de nosotros va y dice, che, te vamos a testear porque se decidió. Bueno, a ver, ay, mira, tengo COVID. Mira, tengo COVID, exactamente. Como a mucha gente le está pasando. Hay una enorme cantidad de positivos de personas que no tienen ningún tipo de síntomas. Asintomáticos totales, y eso pasó con los jugadores de fútbol, 19 hasta el momento. Faltan algunos resultados, es probable que a lo largo del programa tengamos algún otro resultado más, porque todo esto fue, recuerden ustedes, equipos de primera división sumado el fútbol femenino, también recordemos el fútbol femenino que vuelve mañana a entrenar, y Tigre, que entra en la Copa Libertadores. Testeos entonces, el lugar de la polémica, ¿por qué? Porque cuando se decidió, a través de una cantidad enorme de reuniones que se llevaron previamente adelante, se habló de llevar adelante o de realizar testeos PCR. Testeos que todos conocemos, que son los que te permiten saber si tenés o no COVID-19, ¿sí? El famoso hisopado, digamos. Sí, carísimos, ¿no? Estamos entre 6.500 y 8.000 pesos aproximadamente. Hay un dinerillo importante que ha puesto la AFA, hay una colaboración también importante de la Conmebol. Recordemos que los muchachos tienen que ir a jugar Copa Libertadores y la Conmebol no cambió la fecha, ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasó? En el medio de toda la historia apareció el ok, y por ahora no hay nadie que se haga cargo de quién fue el que dio el ok, de que se puedan hacer los serológicos. ¿Cuáles son los serológicos? Los de la pinchadura, los que te hacen en Constitución y demás, como para saber si tuviste COVID. Es decir, si ya lo que hiciste fue generar los anticuerpos para no volver a contagiarte, en teoría. Sí. Bueno, ¿qué dicen los médicos? Porque se armó un lío enorme. Hay un chat de los médicos de los equipos de primera división que dijeron, arrancamos mal. Arrancamos mal. Porque con los serológicos nosotros no sabemos si los jugadores tienen o no COVID. Podemos saber si alguno ya lo tuvo y entonces nos quedamos tranquilos con eso. Pero ¿y el resto? Con lo cual... Y tuvieron tiempo, ¿no? Porque hace cuánto que no hay fútbol. 5 meses. Un tiempo larguísimo. Pero no hay guita, Agustín, ese es el problema. No hay dinero. ¿Qué van a decir desde la AFA y demás? Seguramente me van a venir a buscar a la puerta, muchachos. Bueno, los testeos. Sigo con lo que avanzamos. A ver, los protocolos. En la línea de la defensa, los protocolos. Los protocolos, brevemente. Mañana regresan en lo que se llama sistema burbuja. A partir de mañana a la mañana a 6 jugadores y con distanciamiento social. 6 jugadores que se irán incorporando de a uno en vez durante las próximas 2 semanas hasta llegar a 20. Pero por el momento, mañana no podrán ver más de 6 en el mismo grupo. Esos son los protocolos, además de no poder ducharse en el club, llegar ya con la ropa del entrenamiento, irse a casa a terminar con todo lo que sea el aseo y, por supuesto, el contacto prácticamente nulo con nadie de la gente de los equipos. Los entrenamientos... todo transpirado. Y bueno, esto es así. Llegan a la casa, le dicen... ¿no? En ese coche divino que tienen, sí. Además, porque hay que ir de manera particular. Los entrenamientos, como decíamos, sí. Ahora, para los equipos de primera más Tigre, más las chicas... Hay que sacarse el sombrero con las chicas que le ganaron a Tapia la pulseada, que no quería que volviera el fútbol femenino, y finalmente vuelve el fútbol de primera femenino a los entrenamientos mañana. A partir de septiembre, el resto de las categorías, siempre y cuando no pase nada. ¿Bajo la misma modalidad las chicas? Misma modalidad las chicas. A bañarse a la casa. Misma modalidad, exactamente igual. Y por último, el campeonato local, bien, gracias por ahora. No hay ninguna información al respecto de ningún tipo de fecha. Y a esto hay que agregarle un tema central. Hoy habló el ministro Ginés González García. Sí. ¿Qué fue lo que dijo? En cada una de las circunstancias en que se abre, hay que estar preparado para volver a cerrar. Y el fútbol no es la excepción. Con lo cual, los 19 casos de COVID positivo del día de hoy son una señal de lo que hay que estar mirando atentamente. Con lo cual, ¿mañana vuelven los entrenamientos? Sí. ¿Vuelve el fútbol local? Todavía no. Si se llega a dar mayor cantidad de positivos, ¿es posible que los entrenamientos se vuelvan a suspender en la Argentina? También. Bueno, y el gran debate de si es el momento para la vuelta. Esto va para los chicos de la producción. ¿Por qué me ponen la cancha de Racing mientras es un giro a Ginés, al ministro de Salud, que es hincha de Racing? ¿O es un tema una neutralidad? Mirá si hubieran puesto la de Boca. Me están haciendo a mí. ¿Por qué no si ponían la de Boca? Un plano de Monumental, por ejemplo. No, bueno, ahí me ofendo yo. Raro. Ahí me ofendo yo. Bueno, que soy de Boca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí están las cosas. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el resto de los temas que tenemos esta noche, porque no todo es fútbol en la Argentina. Está bien que lo extrañamos, que queremos que vuelvan, pero pasan cosas. Hay problemas con el fútbol, y no solo acá. Hoy escuchaba en Brasil, donde hubo también algo hasta 10 minutos antes de arrancar un partido, casos positivos. Está muy, muy complicada la cosa. Pero seguimos con el resto del desarrollo de los temas de esta noche, y ahora voy a saludar a nuestra otra compañera de la parte femenina del equipo, la señora Lourdes Suazo. Buenas noches. ¿Cómo va?
va, Agus? Buenas noches. Ahora, lo que no extrañamos son los tarifazos. Así que yo te voy a hablar de lo que viene para los próximos meses con las tarifas, con los servicios básicos y con algunos aumentos que ya están programados en algunos servicios no esenciales. ¿Y qué pasa con la nafta? En minutos todos los detalles. Dale, en minutos vamos con todo esto, importantísimo. ¿Qué pasa con la nafta? Quédate ahí, tarifazos por ahora no los extrañamos, espero no verlos por un tiempo largo. Y ahora sí, el señor del equipo, el señor Gustavo Idoyaga. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Vamos a hablar del tema de los incendios en el Delta, medio ambiente y economía. ¿Será la culpa de dos pescadores que fueron con un botecito y se quemaron muchísimas hectáreas? ¿O es de los productores ganaderos? Todo esto te lo vamos a explicar acá en Hagamos Números. Y después, Agustín, para el cierre del programa vamos a tener la sección. ¿Te acordás aquella sección, la de directo a tu bolsillo? También vamos a volver con eso. Te vamos a contar qué pasó con los precios de enero hasta acá en instantes. Ahí está la cosa. Bueno, vamos a hablar de precios, trajimos productos, te vamos a mostrar qué está pasando en particular con algunos productos específicos de la canasta básica y, bueno, nos va a contar qué pasa con el humo. No nos vendas humo, contanos qué pasa con el humo. Cuac, tomo los chistes de nuestra compañera Lourdes Suazo. Bueno, a ver, en instantes nomás, acá, en Hagamos Números, en Crónica HD, la palabra de la pieza clave en la negociación de la deuda. Vamos a estar charlando con alguien clave, que codo a codo con el ministro Guzmán llevó adelante la negociación de la deuda, pero que además es la pieza clave de la Argentina en lo que viene inmediatamente, que es la otra deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En un rato vamos a estar charlando con el señor Sergio Chodos, pieza clave de toda esta negociación, que nos va a estar contando muchas de las cosas que ocurrieron para que conozcas y de las que van a ocurrir en la Argentina con este tema que tanto nos importa a todos. Ahora, rapidito, antes de esto, nos vamos a la Costanera, acá en la ciudad de Buenos Aires, y lo tenemos ya a Ezequiel, ahí en la Costanera, en vivo y en directo, el móvil de Crónica. Ezequiel, buenas tardes, noches. Te vemos ahí con mucha neblina. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Para que no te veo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Parece Londres, es Buenos Aires, Costanera Norte. Impresionante la neblina que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Ha bajado la temperatura considerablemente. Vos sabés que hace un ratito por acá estaba lleno de gente, lleno de familia. Hay algunos que otros, mira, ahí viene uno andando en bicicleta, ha bajado la temperatura aproximadamente 11 grados, pero bueno, a pesar de todo, del tiempo que estuvo nublado, pero había sido una tarde amena, lleno de familias, con su familia, con sus hijos, fue bajando un poco la temperatura, pero a pesar de todo, hay algún variante, sale a caminar, sale a correr, y hay alguno que esté con su familia chiquita. A ver, partida para en vivo, estamos en vivo para Crónica. A ver, 2 segundos. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? A pesar de la neblina, ¿te animaste a salir en bicicleta? Y sí, estamos al pedo, ¿qué vamos a hacer? Hay que salir un poquito para ¿Cómo, señor? ¿Hiciste frío sin tener nada? No, estamos abrigaditos, estamos bien, estamos tranquilos, así que vamos a disfrutar. ¿Cuántos son la banda? Somos 6, ¿cuántos somos? 6. Obvio, respetando el distanciamiento, como dijo el gobierno, todo. Muy bien, muy bien. Cuidado, todo, 100%. Sí, Bueno, chicos, bien. a cuidarse, disfruten, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, acá salen los chicos. Bueno, Ezequiel, a te disfrutar cuento, acá algún variante, Ezequiel, pero que hubiera mucha gente ahí y que a esta hora ya hay casi nadie, tiene que ver con que la gente se va rápido a ver Hagamos Números a sus casas. Saben que arrancamos a las 19 horas, por eso es que vos ves que hay menos gente ahí. Pero contame, hasta hace un rato, donde sí había gente, ahí se respetan las distancias, los barbijos, ¿qué viste? Sí, hoy, por lo que pudimos observar, la gente estuvo mucho más atenta. Hubo más distanciamiento social, no hubo tanta aglomeración como el otro día, pero hasta ahora respetando. Ya hasta parece, no sé, una obviedad, pero todos con barbijos, la gran mayoría, salvo los chiquitos, que ellos tienen la autorización para no tenerlo, pero hoy no tuvo esa, ¿viste? Esa junta de gente que, bueno, que no se respetaba. Hoy todos fueron respetuosos y realmente, te digo en serio, hace un ratito esto explotaba de gente. Yo creo que es con lo que decís vos. Empezaban ustedes, se fueron corriendo para sus casas para aprender, disfrutar de Crónica HD, pero todavía hay algunos. En un ratito lo que te prometo, porque volvieron a abrir los carritos
de la costanera. Queremos mirá. saber, ¿no? Para esta época, cómo hicieron para subsistir, cómo hacen para trabajar, qué se vende, qué no se vende, ¿te parece? Dale, en un rato vamos ahí y me contás, me interesa eso, cómo la están llevando ahí los carritos de la costanera, qué protocolos tienen. Dale, en un ratito nomás ya nos vamos y nos metemos con eso. Gracias, Ezequiel, ¿eh? Bueno, atención, atención, que vamos a contar rapidito ahora lo que te acaba de anticipar nuestra compañera Lourdes Suazo. Contame, Lulú, ¿aumenta la nafta o no? ¿Aumenta o no aumenta? YPF, se evalúa el primer aumento del año. ¿Qué es esto? Contame, rápido, a ver. Estamos en el mes 8, Sí. en agosto, y recordemos que este 2020 viene invicto. No tenemos ningún aumento de las naftas en lo que va del año, pero recordemos un dato, dónde venimos, hacia dónde vamos, como para comparar, porque sabemos que un aumento de la nafta arrastra todo, ¿no? Sí. El tema del flete, sabemos que se va a replicar en diferentes etapas. Bueno, el año pasado, para tener una referencia nada más, hubo 10 aumentos. 10 aumentos de nafta. en un Uno año. pierde perspectiva, ¿no? Sí. Fíjate qué lejos quedó 2019. 10 aumentos de nafta, de combustibles el año pasado, y en este 2020 ninguno. Es verdad que está frenado esa actualización del precio por la pandemia, pero en realidad desde diciembre del año pasado ya se había frenado un aumento prometido por el gobierno de Macri, incluso antes de entregar el poder. Ahora todavía estamos así, aún sin subas. Mostrame esto porque todavía Ahí estamos, está, acá estábamos con estamos. el surtidor. Claro, 10 aumentos en el año 2019, pasado. Esos acá está, atenti. Fíjate que vos, que estás con los números todo el tiempo, decías, ¿cómo? 2019, Claro, uno 10. va perdiendo perspectiva. ¿Sabés cuánto fue el aumento promedio, entonces, acumulado de todo el año? Casi 45% aumentó. Prácticamente la inflación. La inflación de 2019 fue más o Bueno, menos eso. ahora se está evaluando. Hay una necesidad de evaluar cuál es exactamente el monto. YPF es, recordemos, la que da el puntapié inicial, no está regulado, no es que una empresa aumenta y el resto está obligada a aumentar en la misma proporción, pero siempre se toma como referencia YPF. Hay un aumento que vendría en la próxima etapa, en los próximos días, entre un 5 y un 10%. Ese es el rango que se está hablando. Ya se había dicho, se lanzó que a partir de mañana lunes aumentaba un 7%. El jefe de gabinete salió a decir, estamos evaluando todavía, no está confirmado el número, tampoco el momento exacto, pero sí estamos lejos de esto, tengamos en cuenta esto. Porque Igual el momento es difícil, porque en este momento de Sí. pandemia, de caída en el poder adquisitivo de los salarios, llegás a anunciar un aumento de combustible y la gente se va a poner un poquito Pero, tensa. a ver, el virus llegó para quedarse, no se va a ir. El virus, digo, la pospandemia sabemos que va a ser difícil. Se estuvo conteniendo la actualización del precio hasta ahora, insisto, mes 8 del año y todavía no tuvimos ningún aumento. ¿Se va a dar? Sí. Cuando hablamos de transparentar precios, a mí me da como un escozor, ¿no? Porque nos Sí. rememora lo que pasaba en el gobierno anterior. Pero es cierto que de 10 aumentos en un año, en 8 meses, 0, hay que tener en cuenta cómo viene. Atentos con la nafta, pero mirá, A ver, la gran pregunta es qué pasa con los servicios, ¿no? Con Mirá. la luz, con el gas, con el Luz, agua. Wi-Fi, todo. acá tenemos, ¿no? Bueno, todo quiere subir, pero mira, no sé si se llega a ver, pero está todo como congelado, está frío. Sí. El gobierno le está poniendo un parate y dame los datos, ¿no? Lo que se viene. Algo básico, Sí. luz, gas, agua, todo lo que tiene que ver con la electricidad está frenado. Y eso es un punto clave para tener en cuenta. Todo lo que va a pasar de aquí a fin de año no se van a registrar aumentos por decisión del Ejecutivo Nacional porque lo frenó. Y en el medio tironeos, hay flor de despelote y acá lo tratamos hace una semana con Edesur. Edesur. Bueno. Y los cortes, ¿no? En el conurbano. Totalmente. El gobierno está reviendo esas concesiones porque hay contratos, es decir, las empresas privadas tienen el derecho de la distribución de la energía, por ejemplo, en el caso de Edesur, pero Edesur y Edenor, vos no podés elegir la compañía. O vos te toca Edesur o te toca Edenor, o depende la zona, digo, el Famoso capital, ¿no? monopolio. Exacto. A ver, tenemos la otra, tírala, si querés, como para repasar, ¿no? Algunos datos. A ver, dale. Los servicios. El gas sin aumentos hasta el 17 de diciembre. Es decir, todo el año no vamos a tener aumento. La luz sin aumentos, misma fecha. Y Ahora, el 17 no creo, digo, nadie, para las fiestas, después de lo que fue el 2020, no creo que Olvidate. para la fiesta te digan, che, y además aumentó la luz y el gas. no, pero digo, tengamos en cuenta que no se están esta es una decisión del Ejecutivo. No, las empresas piden aumento. Y sí, tenemos que actualizar que la pandemia, que la economía. Bueno, no, el gobierno frenó y postergó esas tarifas congeladas. Ahora, también hay un dato. Antes había 3
3 facturas impagas y había una posibilidad de corte. Ahora se amplió el margen, 6 facturas impagas. Esto quiere, no estamos invitando a la gente a que no pague. El que puede lo hace. No, claro. Pero si no podés, porque una no... asistencia para que, claro, encima en el medio de este contexto, si realmente no podés, o sea, Exacto. la avivada de puedo, pero no tiene vas a mucho tener que sentido, pagar porque después. aparte después llega, claro. Exacto, después lo vas a pero tener que pagar. el hecho de, si no podés, bueno, hay una asistencia que por lo menos en el medio No de te lo pueden desastre, si cortar. realmente no podés porque te quedaste sin laburo o porque tu comercio no vende o lo que sea, Exacto. encima no te corten los servicios. Porque son servicios esenciales, hablamos de gas y de luz. Ahora, también hay revisión para grandes consumidores en agua. AISA, por ejemplo, ya anunciaron que hay que ver, no estamos hablando con la gente que utiliza más porque tiene un poquito de verde en la casa, estamos hablando de grandes consumidores, de empresas tal vez, algunos sectores que sí necesitan como insumo básico el agua. Así que eso también es uno de los puntos que está por verse. Ahora, lo que sí tengo es una mala noticia. No, va. Bueno, no todos son... Solo una. Bueno, Una no. sola, está bien. Una mala noticia en Pero mirá toda 2020, la qué gente- raro, porque Mirá, es un año donde no mira hay esto, mala mira noticia. esto, mira esto. En septiembre, Sí. es decir, ahora, en un par de semanitas, ya está confirmado que aumentan celulares, internet y la Sí. televisión por... Esto, por ejemplo, es una fortuna. Esto es un lujazo. Ahora, telefonía fija, internet y celulares. Se calcula en promedio 11%. ¿Qué va? Esto Esto es una barbaridad. está en las nubes. Sí, está en las nubes y ahora que estamos, los que pueden, están en casa, están utilizando mucho más. No solamente con los chicos, el tema de la televisión, sino que el combo, viste, que es cable, teléfono e internet. Sin internet no podés ni siquiera tener las clases virtuales. Así que atentos porque eso es en septiembre. Pero lo básico, luz, gas, no aumenta y el agua, vamos a ver qué pasa entonces con los grandes consumidores. Sobre todo porque estos dos primeros, celulares e internet, en este momento Son claves. son esenciales, recontra, Exactamente. ultra esenciales. Bueno, ahí está, trayéndonos malas noticias. Buenas Lourdes. y malas, Pero buenas y bueno, malas, dale. Ahí cerramos con las malas, justo, Dios mío. Bueno, ahora esta semana, la noticia de la semana es una buena. Arrancó la semana con una noticia buena en el marco de todo lo que estamos atravesando, que fue la noticia de el día lunes, cuando se concretó el acuerdo con los acreedores internacionales. Y tenemos, como te decía hace un rato, esta noche, una conversación en esta modalidad virtual que se utiliza ahora, dada la pandemia, vía Zoom. Ahí está ya con nosotros el señor Sergio Chodos, que como te lo presenté hace un rato, fue una de las piezas claves en la negociación de esta deuda. Así que ya lo saludo. Buenas noches, Sergio, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buenas noches, Agustín. Un placer estar con vos, con la audiencia también. Bueno, gracias igualmente para nosotros. Queríamos hablar con vos porque, primero lo que quisiera que nos cuentes un poco es el cierre. ¿Cómo fue esto? Porque hasta último momento parecía que se venía abajo. La información del día viernes era información cruzada. Durante el fin de semana el gobierno dijo no se extiende el plazo, que todos descontaban que se iba a extender, y muchos decían, entonces se cae todo el acuerdo. Sin embargo, se vio una imagen, que después la tenemos por ahí en horas de la madrugada, al ministro Sergio Guzmán con vos, sentados en su despacho, entrada la madrugada, con papeles, con computadoras arriba de la mesa, y todo esto se cerró en nuestra madrugada. ¿Nos podés contar un poco cómo fue el último momento, qué lo destrabó, por qué se dilató tanto y se llegó a esa instancia? Bueno, en realidad no creo que se haya dilatado tanto, en el sentido de, por promedio, las reestructuraciones importantes duran 13 meses. Ajá. Es bastante menos y en un marco particularmente difícil, porque la pandemia no te deja tener reuniones cara a cara y ahí es siempre más fácil, porque de repente lo que es una incomprensión mayor en Zoom se puede ir limando en encuentros más personales, ¿no? Ajá. Así que en realidad no fue así, digamos, máximo cuando partimos de presupuestos tan distintos. Nosotros teníamos en claro el nivel de insustentabilidad que tenía la deuda argentina. De hecho, estábamos en un virtual default de hace bastante tiempo antes de eso. Y algunos de los acreedores partieron desde la idea de que había un mero problema de liquidez y no de solvencia. Entonces, entre que las puntas estaban muy abiertas y tenés las dificultades de encuentros y de la pandemia y, digamos, llevas adelante una reestructuración muy importante, la verdad es que no estoy muy convencido de que haya sido demasiado dilatado. No, digo me parece... que se termina de destrabar todo muy a último momento, ¿no? Digo, esos últimos 3 días, el viernes que parecía que todo se caía, el fin de semana, y después, digo, ahí hubo un disparador que terminó cerrando todo, ¿no? Me parece que forma parte de 3 o 4 elementos que fueron acortando sobre el final y generándose el diálogo, que es
un poco el punto que veníamos planteando de, bueno, si no está dentro del esquema que nosotros entendemos que puede funcionar, lo dejamos para que la deuda con los privados se realice la reestructuración bajo el marco del programa con el Fondo Monetario que íbamos a generar. Y claramente eso no, en esta instancia ya no era en beneficio de nadie. Es un punto en donde nosotros estábamos totalmente preparados para tomar ese camino y me parece que esa percepción de que sí estábamos preparados para tomar ese camino ayudó también. Pero punto del punto de encuentro, de miren, más plata no hay porque... y ellos encontraron más valor. Entonces el punto en donde nosotros no ponemos más plata sobre la mesa, pero ellos encuentran más valor, fue generando ese destrabe sobre el final. Y ahora, Sergio, todo esto que la noticia del lunes y este cierre tiene de positivo, y la buena noticia fue que estos grandes grupos de fondos que estaban más duros en la negociación con Argentina terminan cediendo y aceptando la propuesta. Ahora, de acá a fin de mes, lo que se tendrá es que efectivizar todo esto y está el tema de las famosas cláusulas de acción colectiva, esos porcentajes que hay que alcanzar para que efectivamente se le cierre la puerta el día de mañana a los fondos buitre. ¿Cómo ves vos eso hoy y en los días que faltan? ¿Se van a lograr accionar todas esas cláusulas en los títulos? Yo soy optimista pero cauto en eso. Me parece que hay que esperar a ver el 25 de agosto cómo cierra y qué nivel tuvimos de aceptación en cada bono, ¿no? Porque esto se mide bono por bono y después agregadamente para ver si llegaste a las mayorías. Lo que vos marcás es clave, porque una vez que llegás a un acuerdo con un grupo tan importante, la oferta pasa a ser la oferta tanto nuestra como de ellos. Y estando ellos casi como que el problema, si llegase a ver fondos buitres, es tanto nuestro como de ellos o quizás más de ellos. Con lo cual, esta digamos, alineación de incentivos y de visión, obviamente juega a favor. Sergio, Gustavo, nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta. Gustavo. Sergio Chodos, Gustavo Igoyaga te habla. Bueno, Sergio, yo sé que recién están terminando con los bonistas privados, pero vos sabés, desde el periodismo, todos los sectores, y con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué? 44.000 millones de dólares, y hay dos teorías. Algunos medios dicen, no, el gobierno lo va a estirar por mucho tiempo, y otros dicen, no, lo quieren resolver de manera inmediata o empezar la negociación de manera inmediata. ¿Cuál es la postura oficial? Bueno, en realidad son dos cosas distintas. Cuándo lo empezás y cuánto tiempo te tomás, ¿no? Como cualquier cosa. Uno puede empezar algo rápido, pero tomarse mucho tiempo para hacerlo. Y me parece que en este caso lo sano sería tomarnos todo el tiempo que haga falta. Hay algunas características propias de lo que es negociar con el fondo que es muy distinto con grupos de acreedores. Para empezar, está unificado. Negociás nada más que con el Fondo Monetario, no negociás con 50, 60, 100, 80, 20, 10 fondos especializados, ni los minoristas. Después tenés una cantidad de temas de agenda que exceden el problema de cuánto se llevan y cómo están diseñados los bonos, hacia más una problemática de cuál es el programa finalmente a ser adoptado. Y después tenés también una situación en donde no va a haber vértigo. ¿Por qué no va a haber vértigo? Porque los vencimientos de capital con el Fondo Monetario empiezan en septiembre del 2021. Con lo cual, no hay una urgencia temporal en términos de la plata que necesitas para volver a pagar. Ahora, una cuestión clave, Sergio, que acabas de marcar, es el programa económico. Hoy por hoy se observa desde afuera que el gobierno argentino y el Fondo Monetario transita algo así como un romance, uno le podría decir, ¿no? Una situación bastante inédita, digamos, entre el organismo y las autoridades, conociendo el punto de vista que cada uno tiene sobre la economía. En este programa económico, vos conocés y mucho también las recetas históricas del Fondo Monetario, ¿no? La receta del ajuste previsional, del ajuste del gasto público. ¿Vos creés que el Fondo Monetario está dispuesto a otra cosa, que va a venir con sus viejas recetas, que va a ser duro en ese sentido el alcance de un acuerdo? Mira, yo creo que el Fondo Monetario cambia y aprende, pero no se convierte en lo que no es. Entonces, para darte un ejemplo, las normativas sobre el control de capitales hace 15, 20 años eran inaceptables y una herejía. Hoy son parte de algunos programas. En ese rubro no me imagino que vaya a haber problemas. Después, con el comienzo de la pandemia, el fondo empezó a asistir financieramente a varios países sin la base de condicionalidades tradicional, porque entiende que la pandemia en cualquier lado es la pandemia en todos lados. Muy bien. Algo de esos elementos vas a tener.
pero el fondo no se va a transformar en lo que no es. El fondo no es un banco de desarrollo, ni está ahí para apuntalar el crecimiento. Obviamente está ahí para financiar los ajustes y ahí será parte de la negociación encontrar el punto en donde no vamos a generar políticas que dañen a la Argentina, ¿no? Esto lo decía tanto el presidente como el ministro. Pero en México no se transforma en otra cosa. Pero tampoco es el hace 10 años. Son las dos cosas a la vez. Cambia, pero no se transforma en otra cosa. Ahora, para ir cerrando, te pregunto, vos decías que no hay un apuro muy urgente porque recién en septiembre del año próximo empiezan los vencimientos. Ahora la Argentina, dentro de muy poquitito ya va a tener que presentar el presupuesto del año 2021, cosa que este año no ocurrió, todos sabemos por qué, la situación de crisis, la herencia anterior, la pandemia, pero que ahora sí se va a tener que presentar. Y un presupuesto, además de una herramienta administrativa, es la hoja de ruta de la política económica. ¿Vos creés que ya desde ahora, cuando el gobierno presente el presupuesto, el Fondo Monetario va a hacer sus observaciones? Vos ahí vas a tener mucho trabajo, imagino, por el nexo que tenés entre ambos, ¿no? Sí, a ver, observaciones en punto de como si estuviésemos en un programa, no, porque no vamos a estar en un programa definido para entonces. Calculo que sí, instancias de diálogo donde se les explique la racionalidad de los contenidos y de los presupuestos que pongamos en la ley de leyes, ¿no? Está bien. Lorena Toso, te quiero hacer una pregunta. Todos, buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien. Yo quiero hacerle una pregunta más de carácter, si quiere, personal, o del trabajo que a usted le toca desarrollar y que le ha tocado desarrollar a todo el equipo económico en esta negociación. Hay en el inconsciente social algo que parece indicarnos que se vive con presiones o que se trabaja con ciertas presiones cuando uno va a llevar adelante estas negociaciones. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo se manejan esas presiones? Y si se puede establecer, ¿de dónde viene la mayor cantidad de las presiones o las más fuertes? No, lo que pasa con estas cosas, bueno, también depende de cómo lo encares psicológicamente y cómo lo vayas viviendo. No te das cuenta en el transcurso de la negociación. Lo que tiene interesante trabajar con Martín es que es alguien que a mayor nivel de estrés y depresión, más se calma naturalmente, como que tiene se calma cuando más complicado está, más se calma él. Después lo que pasa mucho en estas negociaciones, que esperamos que no pase con el fondo, hay mucha operación mediática, ¿no? Entonces, básicamente las presiones las vas viendo en la dimensión mediática. Eso te da una situación de tensión permanente, pero a la vez si te desenchufás de esa dimensión y te concentras en el trabajo específico, también es algo que se puede hacer sin prestar tanta atención a lo que dicen unos u otros. Sí, quienes lo conocemos sabemos que esto es así. Hace poco yo lo vi al ministro y lo primero que le dije fue: te envidio el temple, porque es una cosa, es la presión del mundo y el tipo está ahí firme y pareciera que no se inmuta y por eso logra llevar así las negociaciones, ¿no? Sergio, tenemos que ir cerrando la nota. Te vamos a molestar seguido seguramente porque yo creo que la clave de lo que viene en Argentina de acá en adelante es el programa que se logre acordar con el Fondo Monetario Internacional y que creo que si se logra bajo las condiciones que defiendan el interés de los argentinos va a ser un acuerdo histórico. Vos sos una pieza clave de eso, no te quiero meter presión, pero creo que sos consciente de que es importantísimo lo que viene de acá en adelante en ese sentido, ¿no? Sí, claro, todos los tenemos claro, Agustín, eso. Bueno, muchísimos éxitos, Sergio, porque creo que es fundamental en la salida de la crisis y gracias por esta nota de esta noche y el tiempo un día domingo. Gracias. No, por favor, un abrazo a vos y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Atención, te vamos a contar ahora, acá con el amigo, el señor Gustavo Idoyaga, qué está pasando con esto, con el golpe al bolsillo, con los productos
con los precios. Los precios por las nubes, todos no. Recién te contamos con Lourdes que las tarifas están congeladas. Por favor. Pero hay precios de la canasta básica que parece que están empezando a descontrolarse un poquito. Contame, Gustavo, mientras yo agarro unas naranjas y mientras vos nos contás voy a hacer un poquito de malabares. Escúchame, ¿viste que Lourdes dijo voy a tener una mala noticia? Sí. Esta canasta también viene con malas noticias. Ahí Agustín tiene una naranja, ¿no es cierto? 3 tengo, mirá. Sí, 3 naranjas. Bueno, mirá, mirá, Epa, Agustín. mirá. A ver, vos, con 25 pesos en el mes de enero, Sí. comprabas 10 naranjas. Vamos a ponerla acá. Bien, a ver si lo vamos tengo acá. acá. 1, 2, 10 yo te naranjas. aporto 3, 4, Sí, a ver si tenemos. 5, si ya no se 6, puede caer, 7, todo es posible acá. 8, en 9, este. 10 naranjas bien. en un esfuerzo de producción porque hubo Bien. que poner una fortuna. 10 naranjas. Sí. Bien. Con esos 25 pesos, ¿cuánto compras ahora? Agustín, saquemos esto. Saquemos Solamente 3 naranjas. 3 naranjas. ¿Cuánto fue el aumento desde enero hasta ahora? Un 200%. A ver, para que se entienda. 200%. Vos ibas con la misma guita a la verdulería pre-pandemia y le decías, dame naranjas. Te daba las 10 que acabamos Con de mostrar. 25 mangos te daba. Vas 10 hoy naranjas. con la misma guita, le decís, dame naranjas, te da esas 3. Bueno, Agustín, vamos a la macroeconomía, de la micro. Vamos a la macro, de A la ver, naranja a la esto es, macro. la culpa de esto es emisión monetaria. A ver, No. para los economistas que dicen la emisión monetaria, ¿esta barbaridad es emisión monetaria? El último mes un 7% subieron las naranjas. Vamos a otro producto, la carne. Pero a ver, le voy a contar, el asado, para que ustedes sepan, Sí. el asado aumentó desde enero hasta ahora un 30%. Apa. Pero los más pobres, pero Agustín, Sí. yo te diría, mira, es una mala noticia, pero peor es esta. A ver. Los que menos tienen, ¿qué consumen? Carne picada, porque ayuda para preparar empanadas, para combinar con otras comidas y demás. Bueno, la carne picada, mira, acá Sí. tenés. Estas 2 bolsitas, Sí. la carne picada aumentó un 80% Apa, 80%. en 6 meses. El último mes aumentó un 9%. La carne en general el último mes estuvo en ese aumento. Pero fíjate, quien menos tiene lo perjudica. Esto es 1 kilo de carne picada. ¿Vos qué hacías? En ese periodo comprabas 1 kilo. Ahora, esto es 1 kilo, ¿no? Ahora comprás solamente esto. Realmente muy duro, muy duro. Esto es lo que se llama, lo que en economía decimos la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto es pérdida del poder adquisitivo. Comprabas esto, compras esto ahora nada más. Contame en este caso, a ver. Este caso, sí. A Pasta ver, seca, fideos, pastas secas, fideos, ¿sí? harina. ¿Cuánto valía en enero? 30 pesos. Vos val- ibas con 30 pesos, te daban este paquete de, 500 no gramos. importa la marca, 500 no la gramos. vamos a decir. 500 Pero es gramos. de los primera, pero es de amigos, primera marca. Es Sí, una primera primera marca, marca. muy Una bien. primera marca, 500 500 gramos. Ahí está. Bien. Ibas al supermercado y te llevabas el paquetito. ¿Cuánto aumentó en 6 meses? 166%. Ah. Le pido a los economistas, a los ortodoxos, a los heterodoxos. ¿Esto es emisión monetaria, muchachos? ¿Cuánto compras ahora? 500 gramos. ¿Cuánto compras ahora con la misma platita? 122 En lugar, gramos. en Gramos. lugar de este paquete, señor Gramos. director, que hay medio kilito, 500 gramos, comprás 22 gramos. 122 gramos. Jo. ¿Es emisión monetaria? No come ni uno con esto. No sé, estamos perdidos, ¿no? ¿Es emisión monetaria o es concentración o es índice de precio y origen y destino, donde a los productores hay una brecha muy grande? Hay muchas explicaciones, pero siempre se simplifica entre los ortodoxos y los heterodoxos. La culpa lo tiene la emisión monetaria. ¿Vamos al aceite? Vamos. Y también, como Lourdes, también es primera marca. Sí. Bueno, ¿cuánto vale ahora? 175 pesos. ¿Cuánto valía en enero? 125. ¿Eso tiene cuánto? ¿Un Opa. litro? Un No. litro y medio, un litro y medio, un litro y medio. ¿Qué pasó? Hice a propósito y lo consumimos a propósito. En definitiva, vos lo que pagabas 1 litro y medio en enero, pagás 1 litro ahora. Ahí Esto está, es mirá, emisión ahí puede ver, monetaria, la cámara muchachos. lo toma, todo eso que falta ahí, lo perdiste. Sí. Lo dejás de poder comprar, todo eso que falta. Qué bien la producción, porque es exacto. Así como esto, recién testé, pesa 122 gramos. Ah, mirá. Exactamente, una cosa Balanza de maravillosa. mano. Incomprobable, chicos. Sí, totalmente. Y sí, Confiamos. Lourdes y Lore dicen incomprobable. Sí, pero aproximadamente. Está aproximado. A ver, es muy fácil. Dividimos por 5 los 500 gramos. Digo estimativamente eso. Vamos a harina de trigo, Sí. cuádruple A ver. cero y demás. Bueno, ¿cuánto aumentó? A ver, señores. Que además se está consumiendo una pelota en pandemia la harina. Está todo el Totalmente. mundo haciendo Sí. A ver, tarta, tartita, tartón. ¿cuánto aumentó desde enero hasta ahora? 150%. A ver, repito, 150%. A ver, de enero
a junio. A ver, emisión monetaria, muchachos. Ahora, Gustavo, son todos productos que son consumidos por las clases más populares. Sí, señora. Claro. Harina, Claro. carne Los que no picada, pueden común, comer que es la que trajimos. proteína, Fideo, se llenan la panza aceite. con harinas. La Naranja, canasta- que ya es un bien de lujo, la No, naranja. olvídate. No, claro. La canasta básica, porque en instante vamos a tener una nota con Damián Dipache, donde hace un muestreo a través de promedios. El Nos va a problema- contar, sacó un libro el tipo. ¿eh? Sí, Sí. un libro muy bueno. Ah. Pero a través de promedios. Pero esto, señores, es para los que menos tienen, lo comentó acá Lourdes. Lo que más afecta, a ver, la carne aumentó un 30%. No estoy diciendo que festejo que el asado y el vacío aumentó un 30% en ese periodo. Pero la carne picada, Claro. que los que menos tienen compran carne picada, tuvo este aumento del 80%. Y esto está marcando donde hay más rotación. A ver, Agustín, voy a cambiar el lenguaje. Abrocharon a los que tienen la tarjeta alimentaria, que es muy probable que consumen esto. Gus, ¿y Sí. cuánto menos tiene con el mismo dinero una familia de las que menos recursos tienen? Proporcionalmente, digo, por lo que vos estabas diciendo, entre Bueno, un 25, un 30, un 40% menos. Tenés que medir el promedio de canastas, pero esta es la canasta, a ver, Sí. la mitad. En esta canasta de los que menos tienen es la mitad. La mitad. No cabe la menor duda. A ver, característica que tuvo la pandemia. La gente no sale a caminar para comparar por una Claro, cuestión lógica. obvio. Tiene miedo, distanciamiento social, un factor que ocurrió acá. Estas son las características que hay. Pero ¿sabes, Agustín, que tenemos un especialista en consumo ahora? Sí, tal cual. Ya que estamos hablando de consumo, de precios, de productos, lo tenemos en línea ahí en comunicación virtual, como es la cosa en estos tiempos, al señor Damián Dipache. Lo deben conocer, titular de una consultora cuyo nombre se me fue en Focus este momento de la Market, cabeza. Focus Market. Focus Market, ahí está. ¿Lo tenemos a Damián ahí? Porque si lo tenemos a Damián... Ahí está, ahí lo tenemos. Acá tengo este producto. A ver, Damián, no te muestro la marca. Sí, bueno, el producto que tengo en la mano es un yogur, Damián. Con tu consultora, el promedio de aumento de yogures en un año, ¿cuánto fue? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va, chicos? 118% interanual nos dio el Bien. aumento del yogur. Eso es promedio de la categoría, quiere Promedio. decir que alguna categoría de yogur pudo haber estado aumentando aún más. Son datos significativos. La realidad es que los productos de canasta básica en muchos casos aumentaron más que el doble de la inflación del periodo. Lo habrán podido revisar en nuestro informe del mes de julio. Nos preocupa también el caso de la yerba, que aumentó en el orden del 80% interanual. En el caso de azúcar también tuvo un aumento de más del 70% interanual. Ahí tenemos, Bueno, Damián, si me esperas un segundito, porque tenemos una placa de la información Bien, que mirá, ustedes vení, vamos proveyeron. para acá. Y acá nos acercamos con Agustín. Acá tenemos la placa, ¿sí? Que tenemos el tema de los yogures, tenemos el tema de la yerba, el tema del arroz, el tema del azúcar y los pañales. A ver, contanos vos un poquito. Esto se desprende del informe de acá del amigo Dipache, ¿no? De Sí, Focus señor. Market. Dale. Les cuento, vieron que el próximo jueves vamos a tener los datos de inflación del mes de julio. Ajá. A nosotros los datos de mes de junio coincidían mucho con los del INDEC. Alimentos nos daba 1% arriba, igual que el INDEC en el mes de junio. En el caso de el mes de julio, más que duplica ese número. Nos está dando 2,1% arriba. Y la realidad que en el mensual, no sé si tienen ahí la placa mensual, pero están con La la mensual interanual, no. me parece. Sí. Fíjense que yogures 121%, huevos 81,2%, yerba 80%, arroz 78,1%, cremas dentales 78%, y después en el caso de pañales 74,9%, algunos de los aumentos, ¿no? Pero la mensual también son números, en algunos casos, 2 dígitos, ¿no? Damián, te quiero hacer una pregunta a Lourdes. ¿Cómo va, Damián? Ahora, tenemos noción de que a través de precios cuidados, precios máximos, se pone un límite, se trata de establecer una referencia. ¿A qué responde estos aumentos abismales de todos estos rubros? Porque no estamos hablando de solamente las harinas o solamente los insumos de higiene. ¿A qué corresponde ese nivel de aumento que se dio en este año? Bueno, yo creo que son varios los factores, no es uno solo. En principio, la pandemia perjudicó los volúmenes de producción. Mucho, por ejemplo, de los sectores que estamos hablando están teniendo reducción de personal incluso por coronavirus. No están pudiendo trabajar al 100%. Está pasando en muchas de las empresas que estamos mencionando que procesan industrialmente cada una de las materias primas en el caso de alimentos. En muchos casos, muchas empresas tienen personal con factor de riesgo que trabajaba en planta y no lo está pudiendo hacer. Otro factor importante es que en el medio de las fases de cuarentena,
los aumentos estaban retenidos, por lo cual de alguna manera no tenías una correspondencia de salto a precio tan grande y recordemos que ya vamos 4 meses de cuarentena. Otro factor importante tiene que ver con el tipo de cambio mayorista. Muchos no habían, digamos, derivado a precio la evolución del tipo de cambio, que fue el orden del 15% en lo que va de la cuarentena, esa evolución del tipo de cambio mayorista, y yo creo que la emisión monetaria, en definitiva, algo de repercusión también tiene que tener factor precio. No hay un solo motivo, son varios los que hay que tener en consideración. Sobre todo, también lo digo porque no solamente se ven aumentos post-cuarentena, ¿no? Antes de la cuarentena. Yo recuerdo en la primera semana de cuarentena, con el auge de la cantidad de casos de dengue, yo compraba muchas tabletas y el aumento fue de 100 pesos de una semana a la otra. No había todavía un impacto en esa reducción de personal. Digo, aprovecharon la volada, me parece, ¿no? Como para aumentar por las dudas. Bueno, Lourdes, en el caso de lo que era esa categoría de productos tuvo aumento, alcohol en gel, todo lo que tuvo que ver con esos productos tuvo aumento en el medio de la pandemia. Pero incluso nosotros revisamos bajas en el medio de la cuarentena por caída del consumo. Y quizás lo más alarmante que estamos teniendo ahora, el dato más elocuente, es que el consumo en junio cae masivo, ¿no? Cae 4,1%. Claro. Y en todas las semanas de julio el consumo venía creciendo las primeras 3 semanas. ¿Qué pasó la última semana? Vuelve a caer profundamente. Es decir, la gente le está costando llegar a fin de mes por caída del ingreso, recorte salarial, y todavía incluso hay algunas categorías que siguen bajando de precio. ¿Por qué? Porque este orden de precios no se responde en relación a el salario de la gente. Yo no sé hasta qué punto se va a poder sostener también un aumento fuerte, porque hay una recesión por parte del bolsillo de los argentinos. No solamente la actividad económica, sino que responde también a un recorte en el ingreso de la gente, ¿no? Damián, Lorena Toso tiene una pregunta, dale. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me quedo pensando en lo que viene, ¿no? Digo, en la proyección, porque estamos hablando ahora de todo lo que pasó a lo largo de esta pandemia. ¿Cuál es la perspectiva hacia adelante? Vos decías, la semana que viene vamos a conocer nuevamente el número de inflación del INDEC. ¿Cómo miramos hacia adelante y cómo hacemos para con nuestros bolsillos empezar a poder armar una pequeña perspectiva de llegada hasta diciembre? Bueno, bastante complicado, porque en definitiva, Lore, lo que te está pasando es que vos tenés sectores que tuvieron recorte salarial, tenés paritarias que es muy difícil abrir, porque vos tenés sectores que incluso los esenciales no la están pasando bien. Cuando uno ve sectores que dicen, bueno, es esencial, vende alimentos, pero en definitiva también han tenido sus inconvenientes y ha caído mucho la demanda. Doy ejemplo concreto. ¿Qué pasa con aquellos sectores que venden alimentos pero ya no tienen el rubro hotelero, ya no tienen el rubro gastronómico con la misma relevancia? Por lo cual también han perdido capacidad de suministro. Estamos en una situación muy complicada para generar esas paritarias sin generar mayor resentimiento en el empleo. Las pérdidas de empleo de enero a junio son de 380.000 puestos de trabajo. Por lo cual creo que en ese sentido el bolsillo del consumidor, en definitiva, y del trabajador está damnificado, pero también está muy complicada la situación de la empresa para sostener su emprendimiento. Reitero, esencial y no esencial. Ni que hablar de aquellos que son no esenciales, que no tienen hoy un futuro con una luz al final del túnel, como es el caso del turismo, hotelería o sectores gastronómicos o actividades vinculadas a servicios que todavía no volvieron, como puede llegar a ser servicios, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver ya con consumo masivo. Ahora, Damián, contame, en el medio de todo este despelote económico que todos estamos viviendo y sufriendo, vos sacaste un libro que tiene que ver con esto. Contanos, por favor, rapidito de qué se trata eso. Quien nos está mirando, ¿por qué le interesaría? ¿De qué se trata tu libro? Sí, Agus, se llama Economía de a pie, un paseo por la economía que le interesa a la gente, prepandemia, pandemia, pospandemia. Y lo que intento mostrar ahí, Agus, es un poco la situación que venían los argentinos sintiendo en la prepandemia. Había una prepandemia donde desgraciadamente la economía no venía bien y ya venía impactando fuertemente en las decisiones de la gente de a pie. Ahora tenemos la pandemia y un poco trato de avisorarle los cambios post-pandemia. Los cambios que yo veo pandemia, post-pandemia, además de la situación macroeconómica, que es muy complicada en Argentina, la microeconómica también es muy complicada, porque en definitiva estoy viendo que hay muchos sectores prestadores de servicios monotributistas, autónomos, que desgraciadamente no están pudiendo volver a la actividad.
Entonces lo que intento hacer en ese recorrido es un paseo por la economía en materia de cómo hago para tratar de comprar mejor, qué pasa con el comercio electrónico, cómo es el consumidor inteligente, qué hago en materia de ahorro, en materia de inversiones en este contexto donde tomar ese tipo de decisiones, la realidad que está bueno tener información y eso es lo que trato de hacer en este recorrido, en este libro, ¿no? O sea, cualquier individuo como consumidor, cualquier pyme le puede venir bien como herramienta. Repetinos el título que quedó en el aire, es del libro. Economía a pie, está publicado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, disponible en todas las librerías del país a partir de esta semana que viene, y si no, bueno, por la propia editorial Eudeva, en el link de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. En cupón de descuento ponen Conferencia Economía, 20% de descuento de lanzamiento. Ah, mira, buen dato ese, ¿eh? Entonces, economía de a pie, ahí tenés. El cupón de descuento, ponés, ¿cómo era? Repetilo. Conferencia Economía. Conferencia Economía, y ahí tenés un 20% de descuento. Bueno, una herramienta, un aporte del señor Dipache en el marco de esta situación de crisis económica que nos toca atravesar y que recién también con él analizábamos. Buenas noches y gracias por la comunicación, Damián. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Atención, atención. Entidades gastronómicas reclaman ley de emergencia. Ya mismo nos metemos con esto. Antes, Gustavo, hacemos una aclaración recién de la conversación con Dipache que tiene que ver con lácteos, con... Damián utilizó uno de los argumentos de la emisión monetaria. Nosotros venimos diciendo hay fuerte poder de concentración en muchos de esos productos y los empresarios presionan. Vamos al sector lácteo. Vieron ahí, tenían el Zócalo, el yogur aumentó un 118%, otros aumentaron un 127%. ¿Saben qué? ¿Cuánto le propusieron en paritarias en un año? A ver, tiré un número. En un año, con inflación promedio 54, aumentaron los lácteos un 90%. 25%. ¿Sí? Y el argumento es los salarios traccionan la inflación. Es un tema no menor mencionar este tema y cuando hay institutos de costos que dicen que los salarios, en el caso de la industria láctea, es del 4 al 8%. Y con el tema gastronómico, la ley de emergencia está vinculado. ¿Qué es lo que piden? Piden ATP de manera urgente. Por otro lado, están pidiendo la exención de impuestos, principalmente lo que ocurre con los gastronómicos, porque es una situación absolutamente delicada. Bueno, y los que peor la pasan son los que están alquilando. Y ahí estamos, como nosotros estamos siempre ahí en el lugar de los hechos y contándote las cosas como son, el análisis, la macro, la deuda, pero también vamos ahí en vivo y en directo con nuestro móvil. En este momento estamos ahí en una entidad gastronómica en el barrio de Caballito. Muy conocida, muy conocida. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Agustín? Exactamente en San Carlos, la pizzería reconocidísima acá en el barrio de Caballito. Sí. Pero ¿qué pasa? Estoy con Lorena y realmente cuesta, ¿no? Fíjense, atrás hay varios empleados que están trabajando con sus protocolos correspondientes, pero más allá de eso, ¿cómo están las ventas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá, lamentablemente, las ventas en el sector cayeron bastante. Estamos trabajando algunas pizzerías en un 10, otras en un 20, otras en un 30. Nosotros hoy estamos trabajando prácticamente en un 20-25% de lo habitual y bueno, se hace muy difícil porque solo con el delivery y el takeaway lamentablemente no llegamos a lo que uno necesita llegar para poder cubrir todo lo que tenemos que cubrir, ¿no? ¿Y con los sueldos cómo están? Y los sueldos, la realidad es que tenemos la ayuda del gobierno, el ATP nos da una mano con todo eso, pero se hace muy difícil. Acá hay 40 empleados, lo cual uno trata de preservar las fuentes de trabajo porque es como una familia, una gran familia, hace muchos años que estamos, más de 50 años, y de alguna manera buscamos la solución para poder seguir trabajando de la manera que podemos seguir trabajando. Lorena. Agustín, Lourdes ya tiene el retorno puesto para escucharlo. Acá estamos. Lorena. Sí, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Consulta, a ver, veo ahí que están trabajando bastante. Caballito es un barrio con mucha densidad de población, modalidad pick-up, delivery, deben trabajar mucho, pero ¿cuánto les cambió, en un número que lo simplifique, la facturación de cuando estaban abiertos normalmente a lo que están moviendo ahora? ¿Fue muy fuerte el impacto? Es muy fuerte el impacto, sí, Agustín. Hoy estamos trabajando en un 20-25% de la facturación habitual. O sea, antes de la pandemia trabajábamos de una manera y ahora estamos trabajando con un 20-25%. Ajá. Claro, es mucha la diferencia. Lorena, te saluda Lourdes. Bueno, a ver, entendiendo esta situación, uno creía al principio cuando comenzó la cuarentena 15 días de guardarnos, hay que ver cuánto tiempo dura. Ahora ya entendemos y tenemos claro por la referencia de otros países que esto va a ser para largo, que no va a haber una normalidad como la que conocíamos, sino con distanciamiento, con un cupo limitado también. Es decir, sabemos que esto llegó para quedarse. ¿Qué es lo que están reclamando en concreto? ¿Cuáles son las 3 medidas, o aunque sea un punto básico, como para que ustedes puedan subsistir? Mira, hoy el reclamo puntual es que tenemos la necesidad imperiosa de abrir. De alguna manera, abrir, bueno, la idea es abrir en principio las veredas con servicios descartables, sin mozos, y después en otra segunda etapa con vajilla y con mozos, y después en otra etapa un 20%, en otra etapa un 50%, pero eso lo vemos cada vez más largo. Es como que la luz en el túnel se va alejando cada vez más, porque no llegamos a eso. También sacaron una ley de emergencia a nuestro sector y, bueno, obviamente lo que queremos un poco es descomprimir los impuestos, ¿no? La presión fiscal, tratar de suspender el pago de los ingresos brutos por lo menos por un año después de la apertura. Sí. También compensar los saldos del CIRCREV, no pagar por lo menos un año ABL, todo lo que sea publicidad. Nosotros tenemos un impuesto por la recolección de residuos en algunos establecimientos con magnitudes más grandes, que es en forma privada, también condonar eso por un año, o sea, tratar de descomprimir un poco el pago de todo lo que tenemos. Entonces, pero lo que se viene es peor. Claro, es por impuestos, digo, porque la apertura sabemos que es difícil, entendemos la necesidad y lo que generaría en facturación, pero como eso no es posible, por lo menos por ahora, que quiten impuestos, ¿no? Es como un planteamiento concreto. Sí, la realidad es que sí, se nos hace difícil trabajar así. Nosotros tenemos la suerte de que en San Carlos, por lo menos acá en Caballito, tenemos un buen delivery, pero hay pizzerías en las cuales se tuvo que preparar para el delivery, que el delivery era apenas un 5% y dependían del salón. Entonces hoy realmente tenemos información de que la cantidad de pizzerías, por ejemplo en Capital Federal, que estamos hablando de aproximadamente 1000 pizzerías, estamos en un 15% que cerraron temporalmente, y algunas definitivamente. Un 9% cerraron definitivamente porque saben que no le van a poder hacer frente a la apertura y que hoy no podían solventar nada, absolutamente nada. Y otros 5 o 6% están viendo la posibilidad de esperar, ver que se reabra, porque vos imagínate que para volver a reabrir todo hay que hacer una inversión nuevamente de mercadería, hay que hacer una inversión para cumplir el protocolo como corresponde. Entonces una pyme aproximadamente puede llegar a gastar en 500.000 pesos, aproximadamente de inversión inicial. Mientras te hace una pregunta acá nuestra compañera Lorena, yo quisiera que nos muestren, recién vi un revoleo de pizza. Queremos ver ese, me pareció una cosa espectacular. ¿Cómo vuela la pizza? No sé si tiene que ver con el distanciamiento. El revoleo de pizza es famoso. El distanciamiento social. Mientras lo estamos viendo. Es tremendo, no se puede creer. Mientras lo estamos viendo, Lorena, yo aprovecho a preguntarte por esto último que vos mencionabas recién, porque vos decías, tenemos que hacer una inversión grande para poder reabrir. Más allá de la mercadería que tengan que comprar, va a haber un dinero importante que tendrán que invertir en lo que respecta a los descartables, al tema de protocolos sanitarios y todo esto. ¿Está calculado cuánto puede llegar a costarles sostener el negocio? ¿Cuánto más porcentualmente puede llegar a costarles sostener el negocio con esa modalidad? Por ejemplo, la de las mesas afuera con vasos y platos descartables.
Claro, y encima ten en cuenta, Lourdes, que hay una realidad, hay gente que hay pizzerías que no tienen la posibilidad de tener mesas afuera, porque donde están las avenidas o pizzerías que no tienen, no tenían habilitadas las mesas afuera, entonces directamente ya no pueden empezar y se le hace todo cada vez más difícil. Y lamentablemente estamos en una situación en la cual hoy servicios descartables aumentan todos los días, las cajas de pizza, o sea, obviamente porque son productos que son los que se van usando, porque son los que salen ahora en este momento, y bueno, y se hace cada vez más difícil sostener esto. Mirá, ahí el revoleo de pizza. Pensé que era solamente la masa, revolearon con todo preparado. Ah, bueno, mirá lo que es eso, me vuelvo loco. A ver, Lorena Fernández, te hago una consulta. ¿Cuántos empleados tenés? ¿Local propio o local alquilado? Acá 40. 40 empleados. ¿Local propio o local alquilado? No, local alquilado. Bueno, la pregunta que te hago, dijiste cierres. Alquilado. Sí, cuando hablaste de cierres, ¿quiénes fueron los que cerraron? ¿Los que tenían local alquilado? ¿Aquellos que tenían local propio? ¿Es multifactorial o el alquiler es uno de los costos más importantes para poder mantener el punto de equilibrio? En general son las que cerraron, son las que tienen alquilado el local, porque obviamente es imposible hacer frente a todo lo que hay que hacer frente en cuanto a impuestos, en cuanto al alquiler, en cuanto al personal, es imposible. Entonces el alquiler es un factor muy importante para poder mantener al local. Muchísimas gracias. Bueno, Lorena, muchas gracias por contarnos lo que está pasando ahí en primera persona, como hacemos siempre. Y felicitarlo de mi parte al muchacho, no tanto al que revolea, sino al que recibe, que está corriendo un riesgo espectacular. Un fenómeno. Agustín, tenemos que probar si lanza una. Bueno, muchas gracias. Llega acá muchas Crónica, gracias. ¿no? Es terrible. Bueno, gracias por la nota. Bueno, ahí estábamos entonces, como hacemos siempre, vamos al lugar de los hechos. Mirá que está llegando una pizza, que está revoleando para acá. La manda en el vuelo, acá al canal. Ya mismo volvemos de la micro, de la empresa, del problema que está, a la macro. Y te voy a contar parte de las cuestiones importantes que estuvieron ocurriendo en la economía argentina esta semana. Y parte de lo que hablamos también con Sergio Chodos hace un rato, lo tuvimos acá en exclusiva, pieza clave de lo que pasó con la deuda y de lo que viene. Por eso era importante la conversación con él. Y ahora te vamos a contar. Mirá, ¿por qué titulamos a esto puntapié inicial? Porque lo que ocurrió el día lunes con esta información de que los grandes fondos aceptaron el canje de deuda es el puntapié inicial. Es lo que se dice una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Era importantísimo para la Argentina arreglar el tema de la deuda. Confirmar el default hubiera traído un montón de problemas y nos hubiera perjudicado y, a ver, para decirlo en criollo, encarajinado la vida a todos. Porque sabemos lo que pasa cuando una economía termina declarada definitivamente en default. Entonces, solucionar ese tema era fundamental, por eso el gobierno lo puso como clave en la agenda y muchos otros temas económicos se desprendían de esto. Ahora, ¿es suficiente? Ya está, se arregló la deuda, aceptaron los grandes fondos, se ablandó Larry Fink, BlackRock y entonces listo, ya está, ahora despegamos, no tenemos nada de qué preocuparnos. Lorena en la pizzería sale a festejar y todos estamos por la calle felices de la vida y recuperando nuestros empleos, nuestros ingresos. No, no es suficiente. Ahora hay que empezar a trabajar y hay mucho por hacer. Y algo de lo que viene ahora nomás, ya mismo, y ya va a ser el tema de discusión en Argentina en las próximas semanas, en los próximos días, es la nueva etapa. Y la nueva etapa tiene que ver con lo que viene. Y lo que viene es el Fondo Monetario Internacional. Y la pieza clave en esto que viene es el señor con el que hablábamos hace un rato, Sergio Chodos, que hace de nexo, es el representante de la Argentina frente al organismo, al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es clave? Porque recién lo conversábamos. La Argentina va a tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque la deuda que de manera absolutamente irresponsable contrajo con el organismo, el gobierno de Mauricio Macri, no se puede pagar. Es imposible de pagar bajo las condiciones que se acordaron en aquel entonces, con complicidad del organismo, del Fondo Monetario y con una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos para en ese momento intentar sostener con esta línea de créditos a un gobierno, como era el anterior,
que respondía ideológicamente a algunas cuestiones que les resultaban convenientes a ciertos intereses. Lo cierto es que la estrategia falló, lo cierto es que las elecciones se perdieron y que hoy la Argentina tiene que devolverle la plata al organismo, que originalmente eran 57.000 millones de dólares, que después cuando asumió el nuevo gobierno le dijo, no, gracias muchachos, no me den más nada, hasta acá llegamos, y entonces se frenó en algo más de 44.000 millones, pero que va a haber que devolverla. Ahora, lo que había comprometido el gobierno anterior era una forma de devolución con vencimientos muy concentrados en el corto plazo, imposibles de pagar por parte de Argentina. Ahora, en este acuerdo con el Fondo Monetario, ¿importa la plata? ¿Al Fondo Monetario le importa la viva como le importa a los acreedores privados? Al señor Larry Fink, que es un mega multimagnate millonario, pero que en definitiva administra guita de terceros. Y el día de mañana se tiene que dar vuelta y decirle, señor, usted que puso plata en mi fondo para que yo le administre, mire, hicimos esto, aquello y ganamos. O perdimos y le tendrá que explicar por qué perdieron. Entonces, su interés es estrictamente financiero. En el caso del Fondo Monetario, quienes están atrás del organismo son las grandes potencias mundiales. Son los que imprimen, los que emiten la guita. No tienen tanta necesidad económica. Lo que sí quieren es tener un control sobre los países que están endeudados con el organismo. Y la Argentina representa alrededor del 75% del total de la deuda que el Fondo Monetario tiene colocada en el mundo. Cerca del 75% la tiene un solo país, la Argentina. Imagínate si va a querer controlarnos o no, si va a permitir flexibilizar mucho las cosas, le está dando una señal a otros países que tienen deuda con el organismo. La receta del Fondo Monetario, ¿cuál es? La de siempre, la clásica. Ya sabemos, la política del ajuste, etcétera, etcétera. Recién nos daba una buena noticia Chodos cuando nos contaba que el Fondo Monetario, por ejemplo, después de mucho tiempo, hoy está dispuesto a que los países como el nuestro se manejen con restricciones cambiarias, como tenemos hoy en Argentina. Antes no lo permitía, antes hablaba de libre cambio. ¿Sabés por qué? Durante la etapa del gobierno anterior, los últimos años, seguíamos insistiendo con el libre cambio. Y uno decía, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario, como nos prestó guita, decía, no puede poner restricciones. No. El Fondo Monetario le pedía al gobierno de Mauricio Macri que ponga restricciones y regule el mercado cambiario. Y no lo hacían, ¿por qué? Porque las autoridades del ex gobierno, por ejemplo, el ministro Nicolás Dujovne, estaba a la derecha del Fondo Monetario. Y decía, no, con este gobierno es imposible, nosotros vamos por la flexibilidad cambiaria que permitió pingües negocios y que tendrá que algunos exfuncionarios en algún momento explicarle a la justicia, esto ya no es política económica, tendrán que explicarle a la justicia por qué fueron funcionales esos pingües negocios que hacían del otro lado del mostrador. Bueno, esto es la conclusión de lo que ocurrió luego de la negociación que se cerró el día lunes. Fíjate, esta línea punteada que tenés acá, esta más negrita que se ve acá arriba, mira, voy a pasar el dedo para que se vea bien, esta, es el cronograma de vencimientos de la deuda, lo que se llama el perfil de vencimientos, cuánto vas a tener que garpar año tras año, que tenía la Argentina previo a la reestructuración. Y esta liñita roja que vemos acá es el cronograma nuevo, el que tenemos ahora después, acá está, ¿ves? La línea entera es el cronograma nuevo, el que tenemos ahora, déjamelo ahí que voy a explicar algo, que tenemos ahora una vez que se logró el acuerdo. En total, esto implica un ahorro de 33.000 millones de dólares. O sea, de los 65.000 millones que es toda esta deuda, a lo largo del tiempo de la vida de los nuevos títulos, la Argentina se ahorra 33.000 millones de dólares con el nuevo acuerdo. Esa es la buena noticia. En cuanto al cronograma de vencimientos, los primeros años que esta deuda era impagable, vos pensás, mirá, 2022 tenías casi 10.000 millones de dólares que pagar en un año. ¿Y de dónde iba a sacar la Argentina esta guita? ¿Qué estaban mirando el gobierno anterior cuando contrajo esta deuda? Estaban mirando ciertos negocios, pero no estaban mirando el interés de los argentinos, ni la sustentabilidad de la deuda, ni mucho menos. Este es el nuevo cronograma. En lugar de pagar esto, los próximos años se relaja muy fuertemente el cronograma de vencimientos. Ahora bien, a esto algunos lo habían bautizado estos últimos días como el acuerdo Principito, ¿no? Por la forma que tiene este nuevo perfil de vencimientos, que es un poco como el sombrero ese de la boa, del famoso cuento del Principito. Bueno, lo cierto es que después, a partir del año 2030, empezás a tener vencimientos más altos que lo que tenías con el cronograma anterior. Bueno, ahora, ¿cuál es la clave argentina? La clave de la Argentina
y que va a tener que, en lo cual se tiene que empezar a trabajar a partir de ahora, es en generar las condiciones productivas para el país y mejorar el perfil de exportador de la Argentina para generar dólares, ingreso de dólares de forma genuina, para que estos vencimientos, cuando llegue el momento, el año 2030 en adelante, sean sostenibles, sean posibles de pagar y que no acá la Argentina esté planteando de nuevo que no puede pagar y que tiene que hacer una nueva reestructuración. Eso sería un fracaso y hay que trabajar desde ahora en eso. ¿Sí? Son los tiempos de la economía, quizá a veces no los de la política, habrá que hacer que coincidan. Bueno, a ver, la realidad de la economía, según datos que salieron estos últimos días. Primero, la recaudación se recupera, esa es la buena noticia, pero sigue cayendo, esa es la mala. Esto es un sí, pero no. Esto, pero cuidado, lo otro. A ver, junio de 2020, 559.092 millones de dólares es el total de lo que se recaudó, de lo que el Estado levanta por impuestos, etcétera. ¿Esto qué implicó? Una caída real. ¿Qué quiero decir real? Te aumentó la cantidad de guita que recaudaste, pero te aumentaron más los precios. Entonces, en términos reales, tuviste una caída del 14%. Esto informó la semana pasada la AFIP. La mala noticia, ¿cuál es? Sigue cayendo la recaudación en Argentina. Esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque el Estado financia todos sus programas, el ATP, el IFE y todo lo que se te ocurra, con la guita que levanta por recaudación. Si le cae esto, tiene que sacarla de algún otro lado y ahí se complican las cosas, ahora te voy a mostrar. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Que en abril había caído casi un 30% real, en mayo un 20 y pico, en junio ahora un 14. Es decir, seguimos cayendo la parte mala, pero un poquito menos a medida que la actividad se va recomponiendo y empieza de a poquito a funcionar un poco más. Fíjate, pasemos. A ver, algunos de los principales impuestos que tienen que ver con esto, para que se entienda. IVA DGI, esto es el IVA, el impuesto al valor agregado en el mercado interno. Ese IVA que vos, yo, cualquiera vamos y pagamos cuando compramos en el almacén, en el supermercado, etc. Ese, en términos reales, cayó un 27%. ¿Esto por qué es importante? Porque nos indica lo que está pasando con el consumo. Y muy cortito, estos son datos de julio. Vos no tenés indicadores tan recientes de lo que está pasando con el consumo, con las ventas. Ahora, esto te permite anticiparte. 27% julio contra julio en términos reales cayó la recaudación de IVA. Esto da cuenta de una caída muy fuerte que todavía está habiendo en el consumo. Principal variable a la que el gobierno le tiene que apuntar para revertirla, para dar la vuelta y para recuperar el crecimiento. Impuesto a las ganancias, una caída también en términos reales de 24%. Seguridad social, esos impuestos vinculados al trabajo, también tienen una caída del 14%, en algunos casos porque se deja de pagar, en otros casos porque se quitan de encima a los empleados y aumenta el desempleo, entonces se recauda menos por acá. Derechos de exportación, las famosas retenciones, sobre las cuales se habla estos días porque hay algunos argumentos, algunas cuestiones dando vuelta que hablan de que puede haber una baja en las retenciones para mejorar el perfil exportador. Bueno, lo veremos. Lo cierto es que en términos recaudatorios cayó también un 10% real. A ver, avancemos con más data de la economía y lo que pasó en los últimos días. Y esto tiene que ver con la industria. El INDEC dio a conocer el índice de producción industrial. ¿Qué está pasando con la industria en Argentina? Junio, esto es un poquito más atrás, del 2020, sigue cayendo la industria, junio contra junio, 6% anual. La caída acumulada en el semestre, cuando tomás enero-junio contra el primer semestre, pero del año pasado, la caída es muy fuerte, es un 14,2%, al igual que está pasando con el resto de las variables vinculadas con la actividad, con el consumo, con la inversión. Todo esto en abril tocó un piso, cuando la actividad estaba completamente frenada porque la cuarentena era muy estricta. Después, a medida que se fue flexibilizando, todas estas variables empezaron a recomponerse de a poco. Todavía siguen cayendo. Mirá lo que pasa con algunas de las principales caídas, algunos de los sectores del índice industrial que muestran las caídas más fuertes. Uno es industrias metálicas básicas, que lleva junio contra junio una caída de casi el 38,8%. Prendas de vestir y calzado, un rubro que genera mucho empleo, que la industria textil es muy importante dentro de la industria en Argentina, lleva acumulado una caída julio contra julio de casi 38,9%, también caída muy importante. Y vehículos automotores, otro de los sectores que tuvo las bajas más fuertes, 31,8%. Acordate que en abril, de manera inédita, no se fabricó ni un auto en la Argentina, estuvo parado y después con protocolos,
con hisopados, con un acuerdo entre el sindicato del ESMATA y los sectores empresarios, se empezó a trabajar, pero obviamente, producto de la situación económica, la producción de autos es mucho menor a lo que era el año pasado, que ya era baja, porque veníamos de una crisis económica de los 4 años del gobierno anterior. Avancemos con otros datos también vinculados con la actividad muy importante, la construcción. Te contamos acá que va a ser uno de los puntos a los cuales principalmente le apunta el gobierno con su paquete de medidas en las cuales se está trabajando y se va a anunciar dentro de algunos días. En junio la construcción cayó un 14% anual, una caída muy fuerte, y si tomás el primer semestre contra el primer semestre, la caída es mucho más fuerte todavía, 37,8. Este sí es un sector que todavía está atravesado por la cuarentena, porque todo lo que tiene que ver con la construcción, con las obras, sobre todo con las grandes obras, no está trabajando. Es muy difícil implementar protocolos. Se estableció que en algún tiempito van a empezar algunas obras en las que haya agarrado todo esto en la etapa final, pero lo cierto es que se hace muy difícil con los protocolos que se necesitan para esto trabajar en este sector. Pero al ser uno de los que principalmente se le apunta para dinamizar la economía, bueno, se está pensando muy fuertemente cómo hacer para reactivarlo lo antes posible. Lo cierto es que sigue cayendo y también se siguen perdiendo empleos en ese sector. Para cerrar te muestro esto. ¿Por qué? Recién te mostraba la caída de la recaudación. Y te decía, ¿por qué es un problema esto? Porque el gobierno se financia de esa manera para los programas que anunció y el necesario incremento que enfrenta en el gasto público. Ahora bien, cuando vos tenés el mercado de crédito cerrado, porque estás tratando de acordar una deuda impagable como la que contrajo el gobierno anterior, cuando a vos te cae la recaudación porque la actividad económica se te desploma por un factor externo como fue la aparición de este virus que nos tiene a todos tan preocupados, la única herramienta que te queda al alcance de la mano para financiar ese necesario aumento en el gasto es la emisión monetaria. Y acá hay un punto que preocupa, porque en la Argentina está aumentando a un ritmo muy sostenido la emisión monetaria. Esto es la cantidad de plata que se imprime y que se mete en la economía de diferentes formas. Fíjate, si vos tomás julio del año pasado, del año 2019, la base monetaria, te traduzco fácilmente a qué llamamos los economistas la base monetaria, a la cantidad de guita que hay en la economía. ¿Sí? Los pesos que están circulando, que están depositados en los bancos, que los bancos tienen depositado en el Banco Central, los de toda la plata que está dando vuelta en sus diferentes formas, es lo que se denomina base monetaria. Esto, hace un año atrás, en julio de 2019, era 1.34 billones de pesos, ¿sí? 12 ceros. Bueno, lo cierto es que hoy, julio 2020, el último dato es 2.4 billones. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un aumento del 79%, casi el 80% de la base monetaria. Y acá tiene un desafío muy fuerte el gobierno para la salida de la crisis. ¿Cómo hacer para, a medida que va recuperando la actividad económica, va sacando pesos del sistema y reduciendo esta base monetaria para que todo esto no se traslade a precios y para que no tengamos el año que viene otra vez un serio problema de inflación? Esta es la agenda que se viene, la salida de la crisis, los programas que acá te vamos a analizar a medida que se vayan anunciando para retomar la actividad, el desafío de frenar la inflación y en el medio el despelote de acordar otra vez una deuda, ahora con el Fondo Monetario Internacional. Este es el resumen de lo más importante que pasó en los últimos días con la economía argentina, acá en Hagamos Números, como hacemos siempre. Dale. Ahora sí. Reiteramos. Crónica, salió el informe de COVID en el día de hoy, 4.688 los nuevos infectados, 84 las nuevas muertes, son 246.499 casos en total. ¿Lo podemos tomar como una buena noticia, Lore? Es más bajo que lo de los últimos días. Lo podemos tomar como una buena noticia o por lo menos como una buena perspectiva. Cualquiera de los integrantes de los equipos sanitarios que trabajan al lado de los diferentes gobiernos te va a decir esto es una foto. Hay que esperar el desarrollo, hay que esperar el avance de los próximos días y de las próximas semanas. Sigue siendo preocupante, y en esto me quiero detener un instante porque son números importantes, la diferencia que hay entre los casos que de estos 4.688 corresponden a la provincia de Buenos Aires, que son 2.904,
y los que corresponden a la ciudad, que son 873. Recordemos que el AMBA sigue siendo la zona más compleja, pero además hay que entender como una buena noticia algo que conocimos en el día de hoy. La nueva modalidad para estipular que alguien está de alta y para contabilizar a aquellas personas que han sido dadas de alta a lo largo de todo el periodo de pandemia en la Argentina. Esto provocó que hoy nos sorprendiéramos con los números de 60.000 personas más que están en condiciones de ser consideradas de alta en Argentina. Es una buena manera de mirar esta historia, aquellos que han sido dados de alta, pero siempre la preocupación de todos en la salud de la Argentina está puesta en la cantidad de contagios, en la curva de contagios, en el índice de letalidad y, por supuesto, en la cantidad de camas ocupadas. Bueno, si bien es una foto esta, si me ves haciendo así es porque estoy festejando que bajaron los casos, no como algún que otro personaje que festeja que le avisan que subió el rating, cosa que no me están avisando. Lo cierto es que si me ves haciendo así es porque será una foto o no, pero bajaron los casos y acá nos ponen contentos que bajen los casos, no como algún cierto personaje que festeja otras cosas. Vamos rápido a la Costanera, que tenemos un móvil en vivo que te habíamos prometido y te vamos a contar qué es lo que está pasando en ese lugar que todo nos gusta, al que a todos vamos, queremos ir, queremos cuando estamos por ahí parar, lo vemos con tentación, olemos, bajamos la ventanilla del auto para oler. La bondiola, Agustín, la para bondiola. oler. Sí, la bondiola. Ezequiel, contanos, dale, vamos. Y es impresionante, porque vos sabés que cuando uno pasaba por acá, que se le daba actividad a los runners, que se empezaban a correr, faltaban los carritos de las costaneras. Hace 15 días, una de las nuevas habilitaciones fueron que volvieron a empezar a trabajar. Obviamente se les pidió algunos protocolos. Primero, obviamente, siempre el gauchito acá prendido. Y después, los carteles con las medidas de seguridad. Vamos a hablar con uno de los chicos para saber, obviamente, cómo hicieron para combatir esta pandemia. Estuvieron mucho tiempo cerrados, cómo hicieron para trabajar, si se reinventaron, si tuvieron que hacer otra cosa. Y vamos a hablar con Ezequiel. Acá están los carteles correspondientes, ¿no? Las nuevas medidas que tienen que hacer. Vamos a hablar con Ezequiel para saber cómo sobrevivió. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches. noches. ¿Te lo sacás para comer la bondiola? Sí. Hace 15 días recién abrieron. Sí, hace 15 días recién abrimos. Y yo recién empecé hace 2 días, calcularé. Pero después la gente es muy poca, muy escasa la cantidad de gente que hay. ¿Cómo hicieron para sobrevivir estos 4 meses? Y estos 4 meses es buscar trabajo de lo que sea, mientras se pueda. Pero si no, es mantenerte asegurado en su casa. Y te reinventaré. ¿Notaste algún cambio con la gente desde que volvió en cuanto a la atención? Sí, noté varios cambios. El tema del cuidado, de la separación de la gente, la distancia que se toma. Pero después están los runners y los demás, pero todos toman sus medidas. ¿Vos tuviste que hacer otra cosa o lamentablemente te quedaste sin laburo y tuviste que esperar ahora? Y yo lamentablemente me quedé sin laburo el mismo día que se dictó la cuarentena. ¿Y ahora sí cuánto está laburando? ¿15 días? Sí, hace 2 días calculo yo. Disculpa, hace 2 días que... Antes, los pocos que vienen, ¿siguen consumiendo? Y la cantidad es casi la misma, pero no es tanto como la de antes, pero sí se consume. Sí, Agustín, te escucho. No, digo, hace 2 días que reabrió, lo que está viendo es muy poca cantidad de gente. Digo, ¿qué creen? ¿Esto tiene que ver con cierto temor todavía del público? No se le anima a la bondiola, por decirlo de alguna manera, todavía, hasta tanto no aclare un poquito más el panorama. A ver, me dice Agustín ahí en el piso, dice, si la gente notás el cambio por ahí porque te da miedo a la gente no volver a consumir o no, ¿por qué notás el cambio? Y noto el cambio porque acá era que se juntaba mucha multitud de gente. Y se nota cuando ya la gente viene, se paran en distancia. Pero después del tema de consumir no hay ningún miedo, porque nosotros tenemos todas las cosas adecuadas para desinfección y eso. Y después el trato siempre es el mismo. ¿Y mantuvieron? El cuidado de la higiene de ellos. ¿Mantuvieron los muchas gracias, precios? si se quiere. ¿Le podés preguntar si mantuvieron los precios? Para saber cómo van a hacer además para volver a comprar mercadería. Recién hablábamos de aumentos de la carne y demás. ¿Los precios cómo están? ¿Los mantuvieron? ¿Tuvieron que aumentar? Los precios los tuvimos que aumentar bastante por el tema de la subida del dólar. Pero a lo que estaban se subieron bastante. Demasiados. Gracias, Bueno, ahí nos destacaba algo particular. Lo tuvimos que aumentar por la subida del dólar, decía recién. Qué bárbaro. ¿Ven ahí cuando nosotros explicamos la macro, la micro, que decimos, no, el dólar? Me dicen, bueno, pero a mí si no compro dólares todo llega. La bondiola en el carrito se te fue a la nube porque sube el dólar. Muchas gracias, Ezequiel,
Gran laburo ahí desde la Costanera. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá seguimos entonces en la continuidad informativa de Hagamos Números y tenemos otra conversación de lujo esta noche. Con él vamos a hablar de todo un poco, de la pandemia, de la crisis, de política. Alguien que es un amigo de la casa, vamos a decirlo, y aparte me encanta escucharlo. El señor Leandro Santoro. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Agustín? Buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros. No, gracias a vos por dedicarnos tiempo un domingo. Voy a arrancar con una más personal. Vos tenés, y se sabe, un vínculo muy cercano con el presidente, con Alberto Fernández. En el medio de todo este despelote, pandemia, crisis, ¿cómo lo ves al presidente, vos de cerca? No, lo veo entero, lo veo muy enganchado con la gestión y además con mucha conexión sobre la realidad. La verdad es que, a ver, no quiero caer en los lugares comunes del chupamedismo de los que están cerca de un presidente, pero la verdad es que Alberto es un tipo que tiene mucha sensibilidad y que sabe perfectamente lo que le pasa a su gente. Así que lo veo enganchado y muy entusiasmado con el momento histórico en el cual le toca ser presidente. Ajá, porque digo, en un momento se quemaron todos los papeles, digo, ¿no? El programa económico que se traía, la Argentina estaba en crisis, se hereda una situación recontra compleja, pero explota esto que nadie esperaba, no estaba en la visión de nadie y de repente se genera un escenario ultra complicado que le modificó todo el panorama, digo, eso es una realidad. ¿Lo ves abocado a esta cuestión? Sí, Agustín, mirá, a ver, primero, cualquier persona que milita en política sabe que si le toca ser presidente o presidenta, tiene la responsabilidad de volcarse todo para su pueblo. Eso significa que tiene que estar completamente informado, al tanto de los problemas de la gente, viendo qué es lo que está pasando en el mundo y fundamentalmente me parece que tiene que tener siempre la capacidad de anticiparse a lo que va a suceder porque de alguna manera sos el responsable final de lo que ocurre en el país. Alberto es un tipo muy responsable y no le va a escapar nunca la responsabilidad. Más allá de que obviamente cuando él se imaginó ser presidente, nunca se imaginó que le iba a tocar ser presidente con esta pandemia. Se imaginó llevando adelante un programa de reactivación económica de tipo keynesiano, ¿viste? Donde seguramente los problemas iban a estar en cómo hacías para que aumente la producción y que no se te vaya la inflación un poquito por encima, o cómo hacías para recuperar rápidamente el empleo sin que eso signifique que se genere algún tipo de distorsión en otro lado de la macro. Nunca se le ocurrió que iba a pasar esto que está pasando, donde todas las variables macroeconómicas están en rojo, hay caída de la actividad económica, aumento de la inflación, bueno, todas las cosas que ya sabemos, que obviamente están pasando en todo el planeta, no pasan solamente acá, vos lo sabes mejor que yo, porque lo charlamos muchas veces fuera del aire, el mundo está viviendo una situación muy compleja. Pasa que la diferencia está en aquellos presidentes que tienen como prioridad defender a su gente y aquellos presidentes que hacen lo que los mercados les dicen que tienen que hacer. Y Alberto, si bien escucha a los mercados, siempre termina laudando en función de los intereses de las mayorías, y eso creo que se nota. Ahora, recién hablabas de responsabilidad, Leandro. ¿Cómo ves vos, qué análisis haces del rol de la oposición en medio de toda esta situación? ¿Cómo lo analizás? A ver, siempre es feo hablar de los otros, más de otros partidos, pero lo que te puedo decir es que institucionalmente se siente mucho la ausencia de un sistema de partidos relativamente estable. Se siente en el debate parlamentario, se siente en el debate mediático, se siente a la hora de tener que encontrar interlocutores para acordar políticas de Estado. La Argentina, podríamos decir, desde el año 95 y después mucho más acentuadamente después de la crisis del 2001, perdió ese sistema de partidos que le permitía construir consensos y enfrentar situaciones complejas, que le permitió, por ejemplo, llevar adelante la transición democrática. Hoy no están esos partidos, están las cáscaras vacías. Sí, tenés el PJ, tenés la UCR, tenés la coalición cívica, pero en términos de lo que representa un partido político para una democracia moderna, que es básicamente un conjunto de ideas, un conjunto de cuadros políticos que se preparan para la gestión, que actúan con responsabilidad, que entienden que la alternancia forma parte del sistema democrático, entonces tienen una actitud de responsabilidad y de compromiso cuando están en la oposición y de diálogo y de apertura cuando están en el gobierno. Todo eso no está. Eso es un gran condicionante de la democracia argentina. Nos hemos transformado en una suerte de democracia
a ver, no me quiero arriesgar a hablar de democracia de personalidades, pero porque es cierto que el Frente de Todos, con estructura en el peronismo, ha logrado construir un espacio medianamente estable y medianamente organizado, pero es cierto, digamos, que hay muchas dificultades en el entendimiento de lo que podría llegar a ser la construcción de políticas de Estado y muchas dificultades de lo que podría llegar a ser la construcción de consensos de mediano y largo plazo, porque los actores son muy cambiantes. Vos pensás que, por ejemplo, Macri fue presidente 4 años y hoy desertó de su condición de líder de la oposición. Carrió parecía que era la líder de un sector de la coalición dominante y no sabemos si está dentro o está fuera de la política. Ahora, Leandro, si yo te pregunto quién es el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, nadie sabe. Bueno, eso dificulta muchísimo la construcción de consensos y es un problema endémico de la democracia argentina que yo creo que más temprano que tarde lo vamos a tener que encarar. Ahora, vos decías, yendo a algo muy puntual, decías Macri desertó de su rol de líder de la oposición. ¿Vos creés que esto realmente es así, que se corrió completamente, que la oposición hoy, en esta lógica de personalismo de la cual hablás, se empieza a construir en otro lado y no ya en la figura del expresidente? Creo que, por eso te digo, siempre es incómodo hablar de los otros, pero está claro, si yo te pregunto qué piensa Macri, no sé, sobre cualquier política de Estado, digamos, en principio vas a decir opina lo contrario de lo que opina Alberto, porque eso es lo que ocurre mecánicamente en la política argentina, ¿no? Se construye todo en términos de polarizaciones absurdas muchas veces. Pero la verdad no sabemos en profundidad qué es lo que piensa, porque, a ver, ¿qué hace un líder de un partido político de oposición? No lo supimos en 4 país del años, mundo? esto digo yo. No lo supimos. No, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que hace? Escribe documentos, fija posiciones políticas, se reúne con intelectuales, trata de fijar una postura, digamos, de liderazgo en el marco del Parlamento argentino o en el marco de su Parlamento, tiene construcciones con organizaciones de la sociedad civil, o sea, se suceden cosas que en la Argentina no se están sucediendo. O sea, en la Argentina la política pasa por los medios de comunicación y en alguna medida por el Parlamento argentino de manera muy ecléctica. Pero después es muy difícil encontrar, digamos, dónde se construyen incluso los nuevos liderazgos. No existe, por ejemplo, lamentablemente, protagonismo del movimiento estudiantil, no existe, por ejemplo, lamentablemente, protagonismo del movimiento obrero, no existe, por ejemplo, protagonismo del movimiento industrial. No veo tampoco, también que obviamente la pandemia traccionó o retrajo muchísimo a la gente, digamos, ¿no? Los movimientos de masas, pero digamos, no encuentro tampoco grandes corrientes intelectuales que vayan planteando alternativas ideológicas o políticas. Qué sé yo, digo, estamos en un momento donde la democracia, digamos, obviamente muy condicionada por la pandemia y por el distanciamiento social y el aislamiento, obviamente ha bajado mucho su intensidad. Lourdes. Leandro, Lourdes Suazo te saluda. Buenas noches. 2 preguntas. A ver, ¿qué me podés contar? Yo insisto mucho en la responsabilidad social en los medios, ¿no? Uno puede decir, bueno, no es prioritario en este momento hablar de, por ejemplo, una nueva ley de medios, la que fue borrada de un plomazo por Macri, pero el daño que se hace a la población a través de las barbaridades que se dicen, no se hacen, no se muestran en los medios, tiene un impacto directo, sobre todo incluso en la pandemia. ¿Hay alguna idea de avanzar en un nuevo proyecto para ley de responsabilidad en los medios? Y la segunda, el gabinete logró pasar esta etapa de cuarentena en plena pandemia fortalecido, un hallazgo y un acierto tener a Ginés González García, recordando que en otros países volaron varios ministros de salud. ¿Hay un recambio en el gabinete en esta etapa que se viene ahora? Bueno, no, obviamente, si hay recambio yo no lo sé, igual no me parece que esté bueno que yo tenga que responder eso, inclusive, porque no encuentro motivo para tener que analizarlo. En segundo lugar, con relación a la ley de medios, mirá, yo te soy muy franco, acá el que define la agenda estratégica del gobierno es el presidente de la Nación. Sí. Yo no tengo información que eso esté en agenda. Si me preguntás a mí, me parece que nosotros tenemos otras prioridades y otros conflictos para encarar que el conflicto con los medios de comunicación. Creo que sería un conflicto, digamos, abrir esa nueva discusión me parece que nos generaría mucho ruido en un contexto donde a la gente le está yendo muy mal económicamente. Acá no hay que perder de vista, yo entiendo, a ver, estos programas de televisión como el de ustedes, bueno, como todos los que se desarrollan en los canales de noticias, apuntan a un público muy politizado, que tiene un grado de formación y inquietud intelectual muy alta, muy por encima de la media de la Argentina. Pero una de las cosas que a mí más me preocupa es cuando los políticos no entendemos, y hablo como políticos en sentido amplio, no solamente a los políticos profesionales, sino incluso a los que disfrutan de estos debates o participan de estos debates por redes sociales o en términos militantes,
Me preocupa mucho cuando no entendemos que hay una disociación entre nuestros propios intereses y los intereses de la sociedad. Yo no sé si es una demanda hoy de la sociedad argentina, en este contexto, no estoy diciendo que no sea más adelante o que no haya sido antes, en este contexto donde se pierde el empleo, en este contexto donde se cierran negocios, en este contexto donde la economía mundial se derrumba, donde la gente está endeudada. A mí me da mucho miedo que a veces la política aparezca hablando de temas que le interesan a los políticos nada más. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si vos caes en ese error, corres el riesgo de que se deslegitime el sistema. Entonces, hay momentos y momentos para dar cada batalla. De hecho, un maestro de esto fue Néstor Kirchner, que es el maestro de Alberto. Supo cuándo dar cada batalla en cada momento porque supo cuál era el pulso de la sociedad que le tocaba conducir. Ojo que las minorías intensas que conforman las audiencias de los canales de noticias, que conforman los microclimas de las redes sociales, no necesariamente pulsan el mismo estado de ánimo que la sociedad civil. Totalmente. Una persona que yo me pongo siempre en la piel de un tachero o de un comerciante que tiene que estar pensando si va a cerrar el negocio, no va a cerrar el negocio. Hay muchas discusiones que de verdad le parecen secundarias. Y bueno, el que decide qué discusión abrir en cada momento no soy yo, ni es ninguno de nosotros. Es el presidente, en todo caso será Cristina, será Sergio Massa, que son las cabezas de esta coalición, y son ellos quienes tienen decisión de definir cuál es el programa de gobierno que se lleva adelante. Me parece que en este contexto de pandemia y de restricción económica hay que ser cuidadoso en manejar una agenda y en construir una agenda que tenga mucho que ver con los intereses de las personas concretas, porque hoy esas personas concretas, las personas de carne y hueso, la están pasando muy mal. Lore. Hola, Santoro, ¿cómo le va? Lorena Toso lo saluda. En esa construcción de agenda, pues yo me quedé pensando también en cosas que decía antes sobre esta oposición un poco diluida o con personajes con los que no se sabe muy bien cómo hay que ir a la hora del debate. Digo, ¿qué pasa hacia adentro? ¿Qué le pasa al propio partido gobernante? ¿Se abroquela para conformar todavía un oficialismo más fuerte o puede haber algún tipo de resquebrajamiento? En algún momento se habló de algunas figuras que estaban colaborando con ciertas peleas internas. ¿Cómo ve puertas adentro ese lugar del gobierno en el armado de la agenda de la gente? No, yo creo que hoy la sociedad no perdonaría a ninguna aventura individual. No lo perdonaría. Ni los votantes nuestros, ni los votantes independientes, ni los votantes de Juntos por el Cambio. No lo perdonaría. En segundo lugar, sí creo, Lore, que en algún momento vamos a tener que institucionalizar el Frente de Todos. Yo sé que hay muchos compañeros que no les gusta esta idea, ¿no? Por la idea movimentista y el espíritu movimentista que históricamente han ido en el peronismo, pero a mí me parece que es muy importante que haya espacios para que los debates políticos de envergadura se den más allá de los canales de televisión o más allá de las redes sociales. Yo tengo muy presente la experiencia de Podemos en España. Cuando vos empezás a dar un debate en el marco de una gestión de gobierno por los medios de comunicación y por las redes sociales, corres el riesgo de que ahí sí las preguntas como las que vos me estás haciendo ahora se repitan periódicamente. Yo, por ejemplo, desde que arrancó el gobierno es la primera vez que respondo una pregunta de esta naturaleza. Me preocuparía si la tengo que responder permanentemente. Si la tengo que responder permanentemente es porque algo está pasando. Claro. Para que eso no suceda, se necesita un espacio de institucionalización donde los consensos se vayan construyendo de abajo hacia arriba y además para darle más poder al Estado y más poder también al proyecto político, digamos, ¿no? O sea, yo creo en una democracia participativa y la democracia participativa requiere que haya participación hacia adentro de los partidos y entre los partidos y la sociedad, ¿no? Y eso hay que pensarlo seriamente para cuando pase la pandemia, porque seguramente vamos a quedar muy debilitados en relación a lo que nos gustaría. Pero lo digo como Estado, como proyecto nacional, no lo digo como partido. Vamos a quedar muy debilitados en términos de que, a ver, se va a lesionar en todo el planeta y probablemente mucho más en la región la lógica de la representatividad política. Se va a lesionar. Es imposible, digamos, que después de una recesión económica como la que estamos viviendo, de una caída de la actividad, un crecimiento de la pobreza y de todas las variables que estamos diciendo, la democracia política no sufra algún tipo de resquebrajamiento. Va a sufrir. Para sanar rápidamente eso y para evitar que eso se transforme en una crisis de régimen, se va a necesitar que haya mucha participación política y mucho diálogo. Ojo con eso. Leandro, para ir cerrando, te pregunto, ¿cómo está trabajando el gobierno en la salida de esta situación de crisis puntualmente y
¿Qué tenemos que entender cuando el presidente en esta situación dice que no cree en los programas económicos? Y se habla de un conjunto de medidas que se están por anunciar. ¿Nos podés contar un poco acerca de eso? Sí, él hace referencia básicamente a los programas que hemos visto que presentaron los últimos 4 años de metas de inflación, ¿viste? Y de PowerPoint, que en realidad lo que buscaban era tranquilizar a la City. Lo aclaró en más de una oportunidad. Ahora, lo cierto, y por eso él habla de objetivos, para darle un tono más concreto y menos abstracto al debate. Eso es su lectura, yo no tengo la misma lectura. A mí sí me gustan los planes económicos, pero entiendo a lo que hace referencia Alberto. Ahora, en ese contexto, el equipo económico viene trabajando desde hace mucho tiempo en la construcción de un paquete de medidas, no solamente para el mientras tanto, para la contención, sino para la pospandemia. Y la verdad que, bueno, obviamente, vos sabés perfectamente cuál es la mirada de Culfa, la mirada de Guzmán, sabés cuál es la mirada de Cecilia Todesca. Nosotros tenemos una mirada de protección hacia el trabajo, de protección a la pyme, al empleo, y obviamente también entendemos la necesidad de generar condiciones de exportación, porque cada vez que la Argentina empieza a moverse económicamente, por cada punto de crecimiento del producto hay 3 puntos de crecimiento de las importaciones, y eso siempre trae recurrentemente una crisis del sector externo, digamos. Así que pensar en las exportaciones para nosotros es clave para evitar que recurrentemente volvamos a caer en ese famoso ciclo de stop and go. Va por ahí, va por la obra pública, va por el procrear, va por fomentos a aquellos sectores de la economía que puedan exportar, va por la idea de reducir impuestos si se crean nuevos puestos de trabajo y si se generan condiciones de inversión, va por incentivos a las exportaciones, va por tratar de darle al campo la posibilidad de insertarse en las cadenas globales de valor, va por transformar proteínas vegetales en proteínas animales para poder dejar de generar alimentos para chanchos y empezar a generar alimentos para personas, va por tratar de obviamente poner al consumo como motor del crecimiento, que eso va a ser la clave de la recuperación inmediata. Y bueno, es el modelo de país que nosotros tenemos, industrial, solidario, soberano, el mismo modelo por el que pelearon Néstor y Cristina y el mismo modelo por el que la gente nos votó para dar por terminada la etapa de la especulación financiera y lamentablemente de la concentración de la riqueza, que es uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar en el corto plazo. Leandro, súper interesantes los temas y la verdad que se abrieron un montón de puertas, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho. ¡Nos quedamos sin tiempo, pelado! No, ¿qué vamos a hacer? Es así la vida. Es tirano. Es así la vida. Bueno. Te agradecemos mucho la nota y el tiempo que nos destinaste un domingo para conversar un poco. Gracias, Leandro. Buenas noches. Te quiero mucho, pelado, así que estoy siempre dispuesto a atenderte cuando me necesites. Gracias. Acá se te quiere también. Chao. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Mirá cómo arrancamos ahora, mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá arriba. Y primero con esta música, Red Red Wine, que cantaba Red Red Wine, esto era... UB40, claro. Bueno, lo recibo a nuestro amigo y compañero, el señor sommelier de la casa, señor Jerónimo Arto. Un placer. ¿Cómo le va, maestro? Va. Codini. ¿Cómo anda? Espectacular. Y hoy traje un maridaje regional. Hoy trajo algo rarísimo. Esto que tenemos acá es un vino que ahora le vamos a contar. Esto tiene un nombre. Se llama Big Box. Bang in Box. Big Box no. Bag in Box. Ahí vamos, ahí está. Se Exactamente. me ríe Toso. Hoy tenemos un día con Toso. Bueno. Sí, Bag in Box. Ahí va. ¿Te cuento de qué se trata? Contame, por favor. Mira, la gente de Almaguar, Julio Medina, ideó esta idea hace aproximadamente unos 10 años y dijo todo que salía al mercado con un buen vino adentro de una caja. Pero no está sobre la caja, sino que tiene una bolsa que contiene al vino. Claro, si no estaríamos todos chorreando. Acá Cabernet Sauvignon Roble. Totalmente. O sea, no es un vino, no vamos a desmerecer nada, pero no es un vino. Es un vino que tiene 3 meses por pase de madera, que la verdad que está muy bien, interesante. Ahora lo vamos a hacer bien la copa. Y en el mercado, esto en Argentina es totalmente novedoso. Están remando los chicos, pero es ideal para la pandemia, para pasar ese momento dentro de tu casa y no tener que salir. Sí. Es ideal, son 3 litros de vino, que más o menos son 4 botellas, al cual vos
querés una copa a la noche, al mediodía, y es por copa. Claro, porque lo que tiene de bueno esto, en esta situación de pandemia, que a alguno acá, a mis compañeros, le debe pasar. Alguno está solo en la casa. Sí, yo, por ¿Qué tal? ejemplo. Yo. Hola. Ahí estamos. Todos levantando la mano. Esta es mi cámara, este es un aviso. Tenemos a la morocha a mi izquierda. Ahí la estamos viendo. No, vida privada, no, Gustavo, ¿qué pasó? Pero dijeron eso. A ¿qué ver, es esto? entonces vamos por el otro lado. ¿Qué es esto? No. Mirá la copa de Almaguar que tiene acá. Bueno, pará, ¿qué tenemos? Levanten entonces de nuevo. Somos mujeres Gente libres. sola que de repente te tomás un vinito, ¿o no? Sí, De claro. vez en cuando. Sí, Yo sé, me no. consta Yo Choso, que te tomás más de cuándo que de en más vez. de uno. Más de cuándo que en De vez. vez en cuando, un Sí, viernes, sí. un sábado. Bueno, pero yo te digo una cosa. Alguna de ustedes, estás en tu casa sola. Sí. Vos te descorchás un vino Sí. y es un tema, porque toda No la tomás, botella no te vas a no tomar, tomás, me no. quiero imaginar. ¿no? No, pero un tiempito lo puedes tener, un par de días. Claro, bueno, pero esta es una solución, Ahí va. como A nos ver, ¿cuál explicaba es? nuestro amigo, que vos tenés arriba de la mesa. Disculpame, vas- Lorena, está dijo, bárbaro. ¿cuánto tiempo dura? Eso Ahí es muy va. importante. Claro, el tema- ¿Cuánto tiempo dura? Porque vos nos enseñaste en este programa que una botella común lo podés dejar 3, 4 días. En este caso, ¿cuánto dura el vino? Exactamente, este vino puede durar 60 días abierto, esta Bien, caja hermosa. Muy bien. La oxidación del vino no se va a dar en estos 60 días, o sea que no se te va a convertir en un vinagre, ¿está? Entonces, o sea, lo mantenés y te vas tomando una copita diaria, que es ideal, lo que recomiendan los doctores, ¿está? Y vas disfrutando con diferentes maridajes. En este caso traje unas empanadas tucumanas para maridar este riquísimo Cabernet Sauvignon que tenemos en copa. La Aguada. La Aguada, los chicos de La Aguada, @La Aguada. Vení, comidas Agus, regionales. vení. Ahí Date una tenemos vuelta, el... Agus. Espera, cálmense, chicos, cálmense. Ahí tenemos el canal de Acercate. YouTube, ¿no? Es el canal de YouTube nuestro, estamos cocinando. Sí. Aparte de Estamos hablar de... cocinando. Estamos cocinando. Mira. Yo tengo que hacer un programa con el señor Artaud de cocina, otro con Toso de fútbol, dijimos ya, ¿no? Fútbol, dice. Y después vamos buscando a algunos chicos, ustedes propongan. Acá tenemos programa de lo que quieran. Dale. Estamos en Mendoza, en la Sí. zona de San Martín, con la gente de Almaguar, y nos vamos a ir directamente a Tucumán para hacer la ruta de la empanada que le hicimos en algunas Esa la oportunidades quiero cuando hacer, podemos viajar. Esa la quiero hacer, la ruta de la Yo voy a sacar una empanada para que la vean, a ver, por A ver. acá. La empanadita Tucumán, tucumana esta es hermosa que se come con Piernas cuidado abiertas. y, claro, las Piernas piernitas abiertas, abiertas para no claro. mancharse. Y ¿Está así, bien? y un poquito inclinadín. Exactamente. Ahí está. Ahí va. Este es el maridaje regional que trajimos hoy, que la verdad está excelente. Entonces, un Almaguar, Claro. a ver, una cajita de esta, de Almaguar, una Sí. bag in box. como Ahí se le va. dice, de ¿Una Almaguar, qué? Cabernet Sauvignon. Agustina? ¿Cómo A ver, es? repetí, Bag in por box. favor. Back in box. Bag in box. Back in box. Espectacular. O sea, Bag de acá valija, nada igual, ¿no? inbox. Porque adentro de esta caja hay una bolsita. Bag, a ver chicos, No, bag, no, no. A ver. inbox. ¿y eso se puede reponer? ¿Cómo es? Sí, No, no. totalmente. Esto Sí, es- ¿ves, Agustín? Claro. Primero llega directo de la bodega, directo Claro. de Mendoza, venta online, directo de Exacto. Mendoza a la gente de Almaguar. Sí. A la puerta de tu casa. Podés comprar uno, podés comprar 4, ¿tá? O sea, es la idea para que tengas. Y sí, o sea, no se puede reponer, esto es totalmente sustentable, la idea es que es práctico, sustentable, Claro. pero podés abrir otra. Vas descorchando, sería una manera Descorchando, nueva. pero así, mirá, si me toma la cámara acá, te muestro cómo A es ver. esto. Vos pones la copita, Ah, qué y bueno. levantás ahí, track, y ahí, mira, Ah, mira. Y Fantástico. ahí queda herméticamente cerrado, es una cosa espectacular. Rápidamente, mientras seguimos hablando con nuestro amigo Artaud sobre vinos, cocinas y de todo un poco, contame, Gustavo, algo que tenés sobre humo, incendios, nos anticipaste, dale. Ecocidio en el Delta. Ahí estamos viendo las imágenes. Realmente esto es impresionante. Acá la gente que tomó estas imágenes estaba con un bote, con una lancha, recorriendo ahí y podemos ver, a ver si tenemos el audio ambiente, podemos ver cómo los animales se están realmente huyendo de la zona. Hubo aproximadamente 50.000 hectáreas quemadas. 50.000 el último hectáreas reporte habla quemadas. de 90, ¿eh? Sí, bueno, hay un tema. Acá Lourdes dice casualmente 90.000. ¿Qué es lo que pasa? No hay mediciones, no han permitido hacer mediciones. El rango es de 50.000 a 90.000. Yo para ser conservador digo, bueno, voy a tomar la menor cantidad. Pero no sé si tenemos, y le pedimos a nuestro productor, ahí tenemos, bueno, el Delta. El Delta representa el 20% de la provincia de Entre Ríos. Y estamos hablando acá que de estas, tenemos 700 tipos de plantas, tenemos 200 mamíferos. Pasemos a la siguiente, que acá podemos ver, a ver, ¿para qué sirven los humedales? Es un ecosistema. Sirven, por ejemplo, cuando hay sequía para proveer de agua, cuando hay inundación para que atempere la cantidad de agua.
y también sirve para suministrar agua potable. Y ahora sí podemos ir a la próxima imagen, que tenemos poco tiempo. Esto es un humedal, ¿sí? Esto es un humedal, fíjate lo que significa un humedal para el ecosistema. Y además, Gus, es una gran deuda, además, el tema de la ley de humedales. La ley de humedales. Es una gran deuda. Dormida varios años. Enorme. Dormida varios años. Pero a ver si podemos ir a la próxima. Bueno, acá tenemos, esta fue la disputa. ¿Qué es lo que dice Alfredo De Angelis? Que los culpables no son los productores agropecuarios. ¿Qué es lo que dice Juan Cabandier? Son los productores ganaderos, ¿sí? Y 50.000 hectáreas no son responsables. 2 pescadores que fueron a cruzarse ahí. No sé si tenemos la foto, porque para tranquilizar a la gente buscaron colocar esta foto. A ver si la tenemos ahí. No, realmente hay que analizar este tema. Bueno, un temón, algo que ocurrió esta semana. Miren, chicos, vieron que en este espacio Vino en Mano, nosotros nos relajamos, cerramos el domingo. Les cuento alguna novedad. ¿Saben qué está ocurriendo por estas horas? ¿Qué? Varias cámaras denunciaron ante la IGJ, la Inspección General de Justicia, a la cúpula de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Epa. A la cúpula de la CAME. ¿Por qué? Por manejo irregular de fondos. Lo comentamos hace 2 programas acá, con Lourdes. Pero esta denuncia que van avanzando deja muy comprometida a la actual conducción, que viene del gobierno anterior, y hay algunos nombres dando vuelta de la actual conducción comprometidos con estas denuncias. Y también empresas que estuvieron vinculadas. También, señor, acá uno, bueno, apellido D y B larga, otro me pasan Ricardo y un apellido con la letra D. Sí, señor. Bueno. ¿Cuánta data? Complicados, acá me están pasando mucha data. Bueno, complicada, y vamos a dar novedades estos días en la cúpula de la CAME y estas denuncias que comprometen a la actual gestión que viene del gobierno anterior. Señor Jerónimo Artó, nos tenemos que ir. Perfecto. Cierre de todo esto, mostramos su Increíble. página web, cocina, hace de todo. Estamos cocinando por no muchos pasó sentidos. ninguna empanada por acá, ¿eh? Ahora vamos, se llama un partidazo. Vamos que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Les comentamos entonces, hicimos un maridaje regional, fuimos hasta Mendoza, agarramos el vino, lo descorchamos, nos servimos con este packing box y seguimos hasta Tucumán, donde probamos la empanada de la gente de La Aguada, que está riquísima, la verdad, yo la comí. Ahí está, ahí tienen todo. El Aguada regional en Billinghurst y el vinardo de Almaguán. Muy bien. Nosotros nos tenemos que ir. Saludo a mi compañero Gustavo, Lorena, Lourdes. Chau. Tal como dijo recién el señor Santoro, los quiero mucho, chicos. Bueno, nosotros nos vemos el domingo que viene a las 19 horas, como todos los domingos en la pantalla.